Hola, muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Actualidad a Debate. Ya saben, encima de la mesa todos los temas de actualidad y analizados desde el punto de vista más cercano por nuestros representantes políticos en la comarca, que es verdaderamente de los que nos interesa saber su opinión. Esta noche muchos temas que hay encima de la mesa y que tenemos que debatir, porque desde el miércoles pasado hasta este han pasado muchas cosas y algunas muy importantes. Nos acompaña por parte de Ciudadanos Josefina de la Torre. Hola. Muy buena, bienvenida y encantadísima, como siempre te digo, porque eres mujer. Muchas gracias. Y me gusta a mí que en esta mesa haya mujeres. No se platican demasiado, pero bueno, venga, vamos a seguir animando cada semana. Joaquín López, en este caso, ¿puedo decir Unidas Podemos? Sí. ¿Ya o aún no? Bueno, ahí estamos. El nombre sería Unidas Podemos, Izquierda Unida y Equo, el acuerdo. Unidas Podemos, Izquierda Unida y Equo. Ese sería el nombre. Viene de Va a ser más largo. Viene de Izquierda Unida. Sí, exactamente. Solo se encuentra Alfonso García, Partido Socialista. Bienvenido también. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, bienvenido también, en este caso, a Mateo Gallego, Vox. Encantado de estar aquí, de nuevo. Y muy contenta también de que esté con nosotros Miguel Rejón Perales, Partido Popular. Más contento estoy yo. Me alegro mucho de tenerte aquí. Gracias. De nuevo, Miguel. Bueno, está claro por dónde vamos a empezar, porque el miércoles no sabíamos que iba a haber elecciones. El viernes lo anunciaba el presidente del gobierno, elecciones el día 28 de abril, en esta zona además, el día de la Virgen de la Cabeza. Una fecha señalada en esta zona que hay mucho cofre de los partidos políticos, por cierto, muchos de ellos nos están mandando, bueno, pues nos están avisando y diciendo que no piensan hacer campaña electoral durante los días de Semana Santa. Ahora hablaremos sobre ese asunto en el que seguro algunos estaréis de acuerdo, otros no. Pero yo quiero primero que me valoréis, bueno, qué ha supuesto para vosotros la convocatoria de las elecciones. Y ese día concreto convocó el PSOE, así que te toca empezar, Alfonso. Bueno, se convocan elecciones el 28 de abril. Vamos a tener una gran oportunidad para definir lo que queremos como España y como país en los 4 años que vienen. Se convocan por una circunstancia, bueno, ya conocía, de que no se han aprobado los presupuestos porque hubo una coincidencia entre las dos derechas en el Parlamento y los independentistas. Eran unos presupuestos que la voluntad del gobierno, la voluntad del PSOE y, en mi opinión, tiene que haber salido adelante, porque eran unos presupuestos que miraban a la cara y a los ojos a la gente que más ha sufrido la crisis. Eran unos presupuestos que miraban a los desempleados de larga duración, mayores de 52 años, a la gente que no llega a los 900 euros y no va a tener esta oportunidad porque se ha hecho mediante Real Decreto. Hoy el presidente del gobierno ha anunciado que va a haber un decreto para echar un capote a aquellas personas que tienen 52 años o más y tienen esos padres que tienen su familia a cargo y no ven oportunidad. Se le va a echar esa oportunidad independientemente de que los presupuestos no hayan salido. Y bueno, eran unos presupuestos sociales, profundamente sociales, como hemos comentado en otros debates, en materia educativa, sanidad y política social y dependencia. Bueno, pues... Seguimos ahora y ahora me valora lo del 28, qué te parece esa fecha y demás. En la segunda vuelta, quiero recordar, estaba hablando de presupuestos sociales, quiero recordar que hoy se celebra el Día de la Justicia Social, hoy concretamente, y bueno, pues muchas familias han recordado que la renta mínima de inserción que se aprobó el año pasado en enero de 2018, al final se acabó pagando en octubre de 2018 y que pasaron todos esos meses sin dinero. Entonces hoy precisamente que se reivindica que bueno, que se tenga en cuenta, que si hablamos mucho de justicia social, que sea realmente efectiva. Miguel, ¿qué te parece el 28 de abril? Bueno, la fecha yo creo que es casi lo de menos. A mí lo que me parece una barbaridad es que tengamos dos elecciones tan cercanas, las generales y las locales, con el consiguiente gasto que eso conlleva para la administración, ¿no? Que el presidente ha decidido el 28, bueno, pues supongo que como eso es algo que solo le compete a él, en la fecha exacta, pues supongo que él tendrá sus intereses personales, que en tema de intereses personales parece ser que Pedro Sánchez ha sido el campeón, con diferencia de todos los presidentes.
Y la fecha, ya te digo, para mí es lo de menos. Yo lo que sí quiero recalcar es que esto era la muerte de una crónica anunciada, ¿no? Aquel día, cuando aquella famosa moción de censura a Pedro Sánchez llegó al gobierno, ya dijimos que gobernar con aquellos que no quieren nada bueno para España, eso no era bueno ni sería posible. Y por suerte o por desgracia, pues los hechos han transcurrido como todos hemos visto, y realmente pues es imposible llevar a cabo un gobierno con independentistas, con gente que no quiere el bien para España, con Bildu, con herederos de aquellos que mataban a los que se sentían españoles en determinados territorios de esta patria. Y en definitiva, pues un gobierno, como digo, de esas características es imposible, ¿no? Y no solo eso, sino que bueno, ya estamos viendo también que estamos en modo pre-campaña electoral, e incluso ya Pedro Sánchez ha anunciado que en un futuro que está dispuesto a intentar reeditar ese tipo de pactos, ¿no? Bueno, pues avisados estamos, ¿no?, de lo que nos puede pasar. Bueno, Joaquín. Bueno, nosotros creemos que se podía haber hecho la legislatura más larga, se podía haber alargado perfectamente hasta otoño. De hecho, en ese sentido, Izquierda Unida tiene una diferencia en el relato de lo que ha sido este adelanto electoral, diferente al del Grupo Confederal de Unidos Podemos, porque creemos que sí se podía haber llegado perfectamente sin el presupuesto hasta otoño. De hecho, Pedro Sánchez cogió el gobierno con unos presupuestos del Partido Popular, y sería lo que se hubiesen prorrogado, es decir, hubiese podido seguir gobernando con los mismos presupuestos con los cuales cogió el gobierno en su día, y exactamente, y a base de decretos podíamos haber seguido trabajando perfectamente, ¿no?, por el bien del país. Nosotros creemos que además se perdió una oportunidad de tener un buen presupuesto para el país, un presupuesto en el que aumentaba el 65% el gasto social, en el que se incluían mejoras en becas, en el que se subía el salario mínimo interprofesional, en fin, entre otras muchas medidas sociales. No era un presupuesto perfecto, para nosotros. De hecho, desde Izquierda Unida fue, digamos, la parte, digamos, más difícil a la que llegar el acuerdo, ¿no?, cuando se negoció. Pero bueno, sí eran unos presupuestos evidentemente mejores que los que había, y ha sido una pena que se hayan impuesto otros intereses políticos al de la gente, ¿no?, en este sentido. Y por eso es una pena, una oportunidad que se ha perdido también de mejorar esos presupuestos de los que había anteriormente, los que teníamos prorrogados. Y bueno, ahora pues a pelear por el 28 de abril para obtener el mejor resultado posible, vamos. Los ciudadanos estamos muy satisfechos, es lo que pedíamos, lo pedíamos desde la moción de censura. De hecho fue el compromiso que asumió Pedro Sánchez, que luego no cumplió, y para nosotros en cualquier momento, porque era necesario ya, y es lo que se pidió en Colón. Entonces estamos muy contentos de que haya elecciones. La fecha, lo que habéis dicho, todo es lo de menos. Que se vaya a hacer campaña en Semana Santa o no, pues yo entiendo que es una época en la que la gente no va a estar, porque está de vacaciones y no va a estar. Realmente va a haber 5 días de campaña, que van a ser del lunes al viernes posteriores a Semana Santa. Estamos de campaña todo el año, creo yo. Sí, bueno, este último año sí. Escúchame, porque lo de la bronca hoy en el Congreso ha sido el primer debate preelectoral, o sea que ha sido un debate en toda regla. Sí. Ahora entraremos en ello. Mateo, ¿tu valoración? Bueno, mi valoración, como ya sabéis... Tú que hubiera sido ayer, ¿no? Exactamente. Ya lo dije en las dos últimas... Bueno, en las dos últimas ocasiones que vine, que lo principal era que se convocaran elecciones ya, porque era urgente, sobre todo para la situación sociopolítica que teníamos, y no creo que haya sido Sánchez el que realmente haya tomado la decisión de convocar elecciones. Han sido su acto realmente con esa unión de partidos independentistas, separatistas. Pero no le han aprobado los presupuestos. No le han aprobado los presupuestos porque lo que querían, lo que tenían firmado, los 21 puntos que tenían firmados, no eran eso. Entonces ni siquiera ya lo dije yo, que lo que habían hecho una traición a España dentro del PSOE y con los separatistas. No ha sido que Sánchez haya convocado elecciones, lo han obligado a convocar elecciones. Han sido los separatistas que se han puesto en pie, han dicho o nos da lo que queramos o maletas y fuera. Pues, elecciones que son bienvenidas. Pues, te lo pedíamos. Alfonso, al final a Pedro Sánchez, ayer por ejemplo en el Senado, cuando estuvo compareciendo, los independentistas, el resto de partidos, en este caso los populares, lo llamaron traidor, y los independentistas le dijeron que no había sabido dialogar, que se había levantado porque prácticamente le había dado miedo llegar hasta el final. En fin, le están dando por uno y por otro. He escuchado a todos mis compañeros y voy a intentar responder haciendo un hilo conductor.
Pedro Sánchez asume la regeneración del país con una moción de censura legal y legítima que aparece en la Constitución española. A lo largo de este recorrido se compromete a convocar elecciones siempre y cuando, teniendo un país en el que el partido del gobierno estaba condenado por corrupción, que no hay nada más antipatriota que un partido de gobierno que es corrupto judicialmente, el PSOE se propone regenerar la vida pública y convocar elecciones a la mayor brevedad posible. De mano de los gobiernos del PP y de Ciudadanos, en los 2 últimos años, con el apoyo de Ciudadanos fuera del gobierno, se producen los recortes sociales que han asfixiado a las clases medias y a las clases trabajadoras. Lo que se compromete Pedro Sánchez es hacer un presupuesto social e intentar mejorar la vida del país. No se produce porque hay una alianza tácita entre los independentistas y las derechas, porque ambos se necesitan. España no se la quiere por decir, por insultarle con verborrea y con hipérbole al presidente del gobierno diciéndole traidor. A España se la quiere cuando a la gente de clase trabajadora y de las clases medias se le da una sanidad pública en condiciones, y no se hace como ha hecho el PP en Andalucía, que ha traído a un experto en despedir profesionales sanitarios en la comunidad de Castilla-La Mancha, y no se hace como hace Ciudadanos en el gobierno de Andalucía, limitando las plazas de oposiciones de 4.500 a 3.500. La verdadera patria, la España que de verdad no se invoca, no se dice, sino que se ejecuta, es la que sale en los presupuestos. Estos presupuestos no han salido, por tanto, el compromiso del presidente del gobierno ha sido darle la palabra a los españoles, y aquí, en este punto, porque estos debates son muy importantes, que la gente los escuche y los vea, e informemos debidamente y bien dónde está la cesión. Cuando dice que hay un acuerdo firmado el compañero de Vox, miente. No hay ningún acuerdo firmado. El señor Torra le entrega un documento al presidente del gobierno. No hay ningún acuerdo firmado. Cuando el PP o el compañero Miguel le llaman con esa verborrea, que estamos acostumbrados, que en 2006 salían a la calle diciendo que el gobierno estaba entregado a ETA, fue el PSOE en el gobierno el que destruyó a ETA. Entonces, bueno, es que 28 de octubre de 2011, Miguel. Ahí no vamos a ver. ETA se disuelve. Y termino, Miguel. Y termino. A la pregunta, traidor, es que uno se retrata con sus palabras. Ay, ya estoy harto, y tú preguntas en la calle, la gente está cansada de la división. Es que parece que a los independentistas les interesa un gobierno de derecha y a la derecha les interesa a los independentistas, porque los de derecha consiguen votos en el resto de España y los independentistas se fortalecen. Con la derecha en el gobierno hemos tenido 2 referéndums ilegales y una declaración unilateral de independencia. Con el PSOE, y el PSOE estuvo al lado del gobierno. En caso contrario, ahora no se ha producido, afortunadamente para el país, ninguna circunstancia de este tipo, y lo que nos damos cuenta es que tenemos a 3 derechas que se han ido a Colón a hacerse una foto para azuzar la calle. Luego se dieron cuenta que no llegaban ni a 50.000. Ya está gracioso, ¿eh? Tú no. A ver, es que claro, dice tantas cosas y tenemos tan poco tiempo que uno no sabe por dónde cogerlo. A ver. No, sí tienes. Empiezo por el final, mira, que me viene mal a la mano. Dice que fueron 50.000, yo no estuve para contarlo. Da igual, sí que da igual. Sí. Es que bueno, pero no fue igual. Pero si los contó Tezano, entiendo que fueron 50.000. El bochorno fue igual. ¿Vale? El bochorno es Tezano. El bochorno es Tezano y el gobierno del PSOE, ¿vale? Eso por un lado. Obviamente 50.000 no fueron porque hay imágenes que demuestran que fueron bastantes. Lo que fuera. Pero entonces no fueron 50.000. Bueno, lo que salió una cifra, dime la que quieras. Yo no lo sé, porque yo no lo sé, porque yo no igual. Y yo no quiero entrar en guerra de cifras, propósito es igual. Lo que no podemos empezar es engañando y mintiendo, porque sabemos todos que 40 o 50.000 no fueron. Yo no, has sido tú. Eso por un lado. Por otro lado, has dicho otra cosa con la que no se puede estar más en desacuerdo. Parece que el mérito de que ETA terminara es solo y exclusivamente del Partido Socialista Obrero Español. Mentira. Estás tergiversando. Eso es mentira, eso lo has dicho tú. ¿Cuándo acabó la ETA? ¿Cuándo se disolvió? Claro, y bueno, ¿cuándo fue? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y quién salió a las calles a decir que Bueno era un traidor? ¿El qué? ¿Quién salió a las calles para decir que Bueno era un traidor? ¿Y yo qué? ¿Eso qué tiene que ver con lo que yo te estoy diciendo? Pues lo mismo, No pongas en tu boca palabras mías que yo no he dicho. Yo estoy diciendo que ETA acabó gracias a la sociedad española. Claro. Y tú estás diciendo, o acabas de entender, que ETA acabó gracias al PSOE porque coincidió cronológicamente con una etapa en la que gobernaba el PSOE. No puede ser, no puede ser. Si me dejas que termine, siga hablando, porque ahora estoy en mi turno de palabra. Y yo sé que cuando el PSOE hablamos a otros no les gusta, pero es que, oye, en esto consiste la democracia. Como se ha visto en Andalucía, que parece ser que no podíamos gobernar las famosas derechas. Pues no, oye, también tenemos derecho a gobernar cuando tenemos resultados electorales que sí lo permiten, ¿vale? Claro. Y ya y por último, por acabar, porque veo que en la misa somos muchos y muchos tenemos ganas de hablar, tú hablabas de querer a España.
el PSOE no tiene derecho a hablar de según qué cosa, porque el PSOE dejó en la ruina a España, en la ruina económica y en la ruina social. ¿Y hubo que hacer recortes? Pues sí, desgraciadamente sí, yo lo digo, lo reconozco. ¿Al PP le tocó hacer unos recortes? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque el PSOE dejó a España hecho una zorra. Y lo digo así con un lenguaje que la gente lo pueda entender, ni más ni menos. Sí, sí. Y por eso hubo que hacer cosas. Y a mí me gustaría, mira, el PSOE ha subido el salario mínimo a 900 euros, ¿verdad? ¿Y por qué no a 1.500? ¿Y por qué no a 2.000? Si esa es la estrategia del PSOE. Esa es la estrategia del PSOE. Luego nos fríen a impuestos, luego nos llegamos a fin de mes y luego pues pasa lo que pasa. Paro, aumenta todo ese tipo de los agentes económicos nos mandan pues al traste. En fin, lo típico en estas situaciones. Si por desgracia la historia nos dice que cada vez que el PSOE viene, la situación económica, oye, pues empeora dramáticamente y que tiene que venir un gobierno de derecha, en este caso del PP, y que mejora la situación económica. Eso ya es historia. Historia que pasa cíclicamente. Bueno, parece que vamos, la campaña electoral, como nos temíamos, va a ir hablándose sobre Cataluña y sobre ETA, ¿no? Ese parece ser y sobre las pensiones. El hilo conductor. Bueno, sobre las pensiones, el Pacto de Toledo. De las pensiones hablaremos ahora, que también tenemos muchas cosas la que decir. La campaña también va a girar Yo también quiero dejar muy claro una cosa. Las medidas sociales que tenían estos presupuestos, y además así se ha dicho por muchos medios de comunicación, y así lo ha dejado clara la oposición, además en muchos sentidos, además en sus críticas, fueron impuestos por el Grupo de Unidos Podemos. Los 900 euros del salario mínimo interprofesional fue impuesto por Unidos Podemos. Además hay hay una historia en España reciente también que dice que el Partido Socialista últimamente no hacía este tipo de presupuestos. Lo ha hecho cuando se ha visto obligado por otros gobiernos, por otros partidos de izquierda que estaban en el Congreso de los Diputados en este caso, y en otros sitios, en otros lugares, ¿no? Cuando se ha dado esa circunstancia. Y es una cosa que tenemos que recalcar, ¿no? Y que nosotros además no lo vemos, como insisto lo que he dicho anteriormente, no era el mejor presupuesto posible, no era un presupuesto nuestro, evidentemente, y evidentemente no te puede gustar al 100%, pero nosotros impusimos unas medidas sociales concretas que todos los partidos de la oposición hablaban de la podemización de los presupuestos, porque la base social de este presupuesto la ha impuesto el Grupo de Unidos Podemos y la gente que ha negociado este presupuesto, ¿no? Entre ellos mi compañero Carlos Sánchez Mato, que es concejal en el Ayuntamiento de Madrid y que fue concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid y que ha rebajado la deuda del Ayuntamiento de Madrid el 50% en 2 años y pico que estuvo como concejal de Hacienda. Y en ese sentido, eso quiero dejarlo claro porque es importante para que la gente lo sepa y lo tenga en cuenta también, ¿no? Yo quería comentar varias cosas. Primero, aquí creo que por lo menos yo no he dudado de la constitucionalidad del gobierno de Sánchez. Lo que he dudado es de la palabra que él dio al entrar, diciendo que iba a convocar elecciones, ¿vale? Pero que no he dudado que fuera constitucional lógico y legal su gobierno. El tema de Pedro Sánchez no podía continuar con decretos por una razón muy sencilla, porque él ha asumido unos presupuestos que, como bien dice Joaquín, se los ha impuesto Podemos, que están basados en dar... bueno, ellos lo venden como sociales, pero realmente no son sociales, pero bueno, lo venden así, y eso se saca de unos presupuestos que no puede hacerlo, esas actividades, perdón, estas propuestas que tienen sus presupuestos, no puede hacerlo con el dinero del que dispone ahora mismo. Me imagino que habrá consultado encuestas, habrá visto que eso va a hacerle ir perdiendo votos y perdiendo apoyo, y que cuanto antes convocara podría sujetar ahora mismo los que tiene, que es el efecto pues de la subida del salario mínimo interprofesional y algunas otras cosas. El tema de los presupuestos, pues Joaquín, yo no, te lo digo sinceramente, no me sentiría muy orgullosa de unos presupuestos que lo han criticado a nivel europeo, en España, el Banco Central. Es que son unos presupuestos que está muy bien, yo digo como él, no 900, 1000, 1500. Nadie va a poder decir que es legítimo que una persona tenga que vivir con 700 euros. Ahora el tema está, ¿de dónde sacamos el dinero para financiar ese gasto social? De subir impuestos, perdón, déjame que termine. Sí, es buenísima señal. Para un gobierno de izquierda, sí. Claro. El tema es que a lo mejor el gobierno de izquierda no se da cuenta que después de 4 años tiene que seguir el país funcionando. Y tú no puedes asfixiar más a la empresa como están asfixiadas, subir más impuestos, subir el gasoil, subir una serie de impuestos que lo que vas a conseguir, o al subir, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional sin darle un respiro a las empresas por otro lado, lo que tú vas a conseguir es que se llegue a despidos. Estupendo, pues... Yo
hacer la referencia a Alfonso. Primero, los 21 puntos que hemos hablado, ya lo hemos hablado antes de empezar el debate, los 21 puntos no puedes dialogar con un fanático. Si le das más, quiere más y cada vez quiere más. Y eso es evidente. Y eso se veía venir, como ha dicho aquí nuestro compañero del PP, que era evidente que no tenía solución. Después, sobre los referendos ilegales sí voy a hablar, porque hace un día o dos se aprobaron por Real Decreto, además, unas votaciones de referendos ilegales y fueron aceptadas por el PSOE y el PP. Y yo voy a hacerle una pregunta: ¿cómo vamos a defender la soberanía nacional si aceptamos que haya referendos ilegales? Si aceptas que hay referendos ilegales, no puedes hacer nada contra ellos. Después, ¿cómo defiende la soberanía nacional? ¿Vuelves a dialogar? ¿Vuelves a pactar? O, como se suele decir, aunque suene más, poner el culo. Contéstame. Suena fatal. Suena fatal, pero no. O sea, mal no, peor. Con el PSOE no había ningún referéndum ilegal, fue con el PP. Pregúntale al compañero del PP. Vamos. Te quiero decir, me pregunta a mí que sobre un Eso es pasarte la ola. No, pero vale. Si quieres. Eso es punto. ¿Puedo responder? No sé, aquí el compañero Alfonso, además digo lo de compañero que queda como más social, no vaya que me digáis facha, que parece ser que ya todo lo que está... Uy, que pique, más raro, ahí en la mesa. Lo digo porque parece ser que si... Se dice con una sonrisa, pero tú lo dices. Ya eres facha ya por los siglos de los siglos, ¿no? Pero en fin. Bueno, lo que iba diciendo, parece ser ahora que la convocatoria de aquel referendo ilegal, oye, era culpa del PP, que el PP estaba deseando que convocaran ese referendo ilegal. Pues oye, no sé ya por dónde coger según qué temas, ¿no? Yo creo que si hay alguien que está en contra del independentismo y si hay alguien que está sufriendo el independentismo durante mucho tiempo, esa es la gente del Partido Popular y especialmente la de Cataluña. Y a la vista está, ¿no? Que no es una situación fácil, como tampoco lo fue en su día cuando estaba ETA de por medio de la situación que tenían los Esta era la respuesta. Esta era la respuesta. Ahora seguimos, si tienes que puntualizar algo más, Mateo. He dicho que me contestaron. Perfecto, bueno, pues ahora vamos a la siguiente porque me quedo como la semana pasada esperando respuesta. Te respondo, la última. En mi intervención. Ahora en su intervención, pero bueno, decía yo que bronca porque para bronca la de hoy en el Congreso, en la sesión de control al gobierno, que en realidad es la penúltima, pero ya parecía un debate de pre-campaña, pero un debate en toda regla, porque ha sido una bronca, bueno, y uno de los rifirrafes serios ha sido, por ejemplo, de Rivera con Pedro Sánchez. Rivera ha dicho que con ellos no vamos ni a misa, ni a por agua, que no van a ir con el PSOE ni con Pedro Sánchez, que con los socialistas que no. Dicen que bueno, el despacho Naranja de la China pone lo que llama el PSOE ahora cordón sanitario a ellos, pero el PSOE es verdad que le ha dicho chaquetero a Rivera. Ha dicho que ahora venía a liderar la política y le ha dicho que ahora venía a liderar el cambio de chaqueta permanente. Sí. En fin, una bronca. También incluso se ha escenificado un poco, porque estamos ya en pre-campaña electoral y Irene Montero, desde Unidos Podemos, pues ha escenificado pues esa ruptura para marcar la diferencia de cara a esa campaña. En fin, ha sido bronco, pero bueno, pues como ayer también en el Senado, en fin, que se nota que estamos a muy poco tiempo de elecciones y las posiciones se van distanciando unos de otros partidos, incluso los que no están tan lejos. Alfonso, bueno, le puedes contestar si quieres a Mateo y analizamos un poco cómo se presenta esta campaña y pre-campaña ahora mismo, porque parece que va a ser dura. Va a ser una pre-campaña dura porque cuando los españoles y los andaluces somos profundamente moderados, cuando tú tienes y el pacto va a ser obligado después del 28 de abril de los partidos políticos. A mí me une y al PSOE le une en ciertas cosas pues con todos los partidos. Creo que los ciudadanos lo que están esperando es que sepamos pactar cosas que nos unan y que unan al país. Cuando tú tienes un partido que se considera de centro derecha como el Ciudadanos, que ya dice de antemano una ridiculez en democracia, que es no voy a pactar, está cerrando la puerta al escenario que se ve que los ciudadanos dan un mandato en las elecciones. Y tú tienes que Miguel, no te piques, tío. Entonces, habrá un mandato y los partidos políticos tendrán que negociar ese mandato. Entonces yo creo que a 2 meses decir que no va a haber un pacto con el que puede ser el primer partido más votado según la encuesta, o en todo caso un partido fundamental en la gobernabilidad del país, pues me parece un poco torpe, porque los españoles no quieren
un batiburrillo y, bueno, o por lo menos sí hay una cosa clara, y esto sí se puede decir en positivo de Ciudadanos, por lo menos ya sabemos cuáles van a ser los aliados de Ciudadanos, como en Andalucía, ya hay un retrato claro y fijo, la foto de Colón, el gobierno de Andalucía, y la pretensión ahora será, no creo que quieran gobernar con Unidos Podemos, querrán gobernar con PP y con Vox. Ellos querían con nosotros, de forma que esa elección que nos encontramos, yo creo que hay que bajar la temperatura. Creo que España necesita pacto. Y respondiendo al compañero, yo quiero que Cataluña se quede en España. No, quiero que Cataluña se quede en España. Te respondo, no me estoy vale, respondiendo. me contestaste la semana pasada, bueno, la semana Pero te anterior. voy a responder siempre lo mismo. Te voy a responder siempre lo mismo, Mateo. Eso. En Cataluña hay una realidad, ¿vale? Si tú la quieres utilizar para sacar votos en el resto de España, como estáis haciendo las tres derechas en el resto de España, ok, eso no construye patria, eso no hace país. Eso significa que con los independentistas, con los que vengan, como han negociado todo el Partido Popular, y no le estoy reclamando nada, es que es su obligación como gobierno de negociar, y el PSOE estuvo al lado del Partido Popular cuando tuvo que intentar que no hubiera aquello referéndum. Habrá que dialogar, siempre respetando la Constitución del 78, inquebrantable, y no la puede pasar ningún independentista. Dentro de ese marco, España quiere a Cataluña, yo quiero que Cataluña se quede. Y si vemos, como dije el otro día, y te lo voy a repetir, un reflejo de que los independentistas crecen en la medida que hay una verborrea, porque luego hay pactos por debajo entre cuando ha habido gobierno del Partido Popular, por ejemplo, Ana Pastor es presidenta del Congreso gracias a los independentistas. Y no pasa nada, es la aritmética parlamentaria, ¿vale? Siempre con respeto a la Constitución. La unidad de España significa que ningún español puede tener situación de desigualdad fiscal, por ejemplo, independientemente del territorio en el que viva. Yo, como Alfonso, como persona, siempre estaré... ¿Lo hay o no lo hay actualmente? Ahora mismo no hay una desigualdad fiscal en el resto de España. No hay, no, en la Constitución está consagrado el cupo vasco y en Navarra. Entonces, que ¿hay desigualdad? Fue un pacto constitucional. ¿Hay desigualdad o no hay desigualdad? Hay un pacto constitucional. La recoge la Constitución, pero ¿hay desigualdad? No, porque los servicios se están prestando directamente desde allí y el dinero es sacado directamente desde allí. Pero es un pacto constitucional. Lo que yo te quiero decir es lo siguiente: España hay que mimarla y trabajarla. Si queremos dividir, iros a Colón. Me parece muy bien, allí estuve yo y allí estaremos. Bueno, ahora no te respondo a eso, que quiero que me vuelva a contestar. Respeto a la Constitución. ¿Cómo defiende de nuevo la soberanía nacional Podemos y PSOE, habiendo llevado a un real decreto hace unos días para que se puedan hacer referéndums ilegales? ¿Qué decreto me estás hablando, Mateo? Pues ¿Qué referéndum ilegal se puede convocar en España si es inconstitucional? Eso no puede ser. Pues es que lo desconozco, pero es que te lo digo de antemano que no lo conozco. Pues, es inconstitucional. Hace 2 días o un día. Eso no es verdad. Eso es verdad. Y han firmado PSOE y Podemos. Vamos, un referéndum ilegal es ilegal. No puede ser. Pues, no, es que, vamos, desconozco totalmente esta información que me estás dando. Sí. Míralo. Pues tráelo aquí y que lo veamos. No, lo bueno, todo el mundo a los móviles, puede ir todo el mundo mirando, vamos, puede ir todo el mundo mirando. Eso es imposible, vamos. Que no es un debate de estos días que estemos metidos en campaña duro y puro en el que fuera móviles, fuera asesores. Hoy, por cierto, no ha venido ningún asesor, no ha venido nadie acompañando. Estamos aquí, sí, en algunas ocasiones sí que vienen, o bueno, algunas veces también por acompañar o amigos, en fin, que algunas veces son amigos, gente de fuera que no sabe llegar hasta aquí la acompañan, en fin, un poco también la primera toma de contacto también, alguna gente que viene nueva por presentarla, en fin. Bueno, ¿qué te parecen a ti todas estas broncas que estás viendo, esta campaña electoral que se prevé, Miguel, y se prevé dura? Sí. Va a ser dura. La verdad que, mira, no es bueno para España, eso hay que reconocerlo, que haya... No que haya tantos partidos políticos, pero sí que tengan posiciones muy encontradas. Parece ser, y intentando hablar fuera de lo que es PP y PSOE y el resto de partidos, que los que somos de derecha o de centro derecha o liberales, como queráis calificarnos, cada vez estamos más distanciados de los que sois de izquierda o de progresistas o como queráis calificarlos, ¿no? Entonces yo creo que, aparte de nuestros grupos políticos, que está muy bien que cada uno pertenezcamos al nuestro,
Sería bueno que abriéramos un debate. ¿Pero por qué crees? ¿Por los diálogos compartidos que han aparecido después, más a la derecha o más a la izquierda o más? ¿Por qué? Pues mira, pues si yo lo supiera seguramente no estaría aquí, ¿no? Seguramente si yo supiera exactamente por qué pasan estas cosas ya me habría fichado cualquiera. Como mínimo de Madrid para arriba. Pero yo supongo que esto es una consecuencia de muchas cosas, ¿no? Pero sí es cierto que la aparición de tantos partidos políticos ha hecho que cada partido tenga que defender lo suyo, aún si cabe un poquito más, ¿no? Y eso pues hace que eleve el tono, que en fin, que nos lleve a situaciones pues en algunos casos desagradables, ¿no? No sé hasta qué punto, pero uno echa en falta o echa de menos aquella política bipartidista que es cierto que tenía sus cosas negativas, yo no lo puedo negar, pero también es cierto que tenía otras cosas positivas, ¿no? Tampoco hay por qué esconderlo, ¿no? Y la realidad, como digo, es la que es, ¿no? Que tenemos hoy en día una sociedad muy fragmentada, con sus cosas buenas, que las habrá, yo no digo que no, y sus cosas malas. No nos queda otra que ponernos a trabajar y que aprender a pactar y a dialogar, ¿no? Cosa que eso a día de hoy parece lejano, pues en un futuro próximo es que es la realidad que tiene este país. Además es una realidad a la que nos vamos a enfrentar continuamente, porque parece que ahora mismo las mayorías absolutas, por ahí no va la cosa. Joaquín. No tiene pinta de que vaya a haber mayoría absoluta. Además, yo creo personalmente, cuando la gente, o hay gente, vamos, que dice que la derecha va a gobernar en este país a partir del 28 de abril, yo no lo tengo en absoluto claro. Por cierto, que te decía que Irene Montero ya ha significado lo que es la ruptura, después de que, bueno, pues habéis estado con ellos, sobre todo el tema de presupuestos, trabajando, sacándolos para adelante, luchando, peleando y demás, y hoy, bueno, pues se ve que están las elecciones cerca, y hoy le ha dicho a Sánchez que hace recortes en secreto, porque dice que, bueno, que sabía que le había dicho a los ministerios que no gastaran todo el presupuesto, que la mitad, que... Entonces, bueno, claro, Sánchez le ha dicho del pacto de Toledo de ayer, de las enmiendas que presentaron en el último momento, después de casi 3 años trabajando por sacarla adelante. En fin, también se ha significado un poco esa ruptura que es la que marca la identidad de cada partido de cara a las elecciones, y se ve la proximidad de las mismas. Bueno, independientemente de eso, también hay que ver también cuál es el motivo por el cual no nos vamos a hacer la foto del Pacto de Toledo. Ahora entraremos en eso, Joaquín, porque lo que sí es verdad es que uno de cada 3 votantes son personas de más de 65 años. Entonces, la campaña electoral se va a centrar muchísimo en las personas mayores, porque saben que es un caladero de votos impresionante, muy grande. Ahora entraremos en el tema del Pacto de Toledo y sobre todo el tema de las personas mayores, que va a influir mucho en esta campaña electoral. Pero ¿a ti qué te parece que se esté empezando ya desde el principio, recién convocaditas las elecciones, con esta bronca? Hombre, generalmente las campañas electorales han sido así siempre toda la vida, ¿no? Es lógico que haya un enfrentamiento, que haya un posicionamiento, que haya un distanciamiento también para que la gente te lo vea, ¿no? Sí, bueno, eso sí es normal. Eso es absolutamente lógico, y yo creo que ha formado parte de lo que he visto en televisión del debate de hoy, pues forma parte de esta época, ¿no? De una etapa preelectoral, es absolutamente lógico y legítimo, ¿no? Sí que es cierto que ha habido parte del debate que yo he echado de menos a políticos anteriores, ¿no? De este país. O sea, yo había parte del debate entre Casado y Pedro Sánchez que he echado de menos a políticos del pasado, no en lo político, en la mayoría de los casos, pero sí en la oratoria y en lo educativo también. O sea, había momentos que parecía una pelea de patio de colegio y que da una imagen lamentable a la ciudadanía, ¿eh? Yo personalmente había partes que ya te digo, a Casado se le ha notado que tenía que haber ido más a clase, vamos, en ese sentido, ¿no? Porque ha tenido una forma una dialéctica tan sumamente grave que no creo que sea positivo en absoluto para este país. Y además, la derecha cuando ha tenido ese mensaje tan duro y tan radical en ese sentido, tan poco educado, bajo mi punto de vista, nunca ha ganado la elección en este país. Bueno, pero es que Casado, es verdad que sigue esa línea de dureza en el discurso y en las críticas, dureza en las expresiones, Miguel. Que, sinceramente, creo que el gobierno actual ha sobrepasado determinados límites. Pero bueno, que tampoco el temperamento de Casado no es el de Rajoy. No, eso yo creo no tiene que ver. Está fuera de duda, ¿no? Que son personas totalmente distintas, ¿no? Pero sí que creo que eso, ¿no? Que la situación actual de este gobierno en concreto y sobre todo de este presidente, que es una persona un tanto también especial, y a la vista está, por ejemplo, lo que estamos viendo de su ¿A ti qué te parece esto? Brevemente, por seguir hablando con... A mí personalmente no me gusta. ¿No te gusta? A mí, no sé, yo no me gustaría que se utilizara otro tono, sobre todo, y desgraciadamente no se está haciendo. Yo creo que en política
política pues hay que utilizar la forma aire y relajarse un poquito. hay que forma parte pero no hay que olvidar que nos representan a españoles que luego, oye, mira, aquí estamos personas de distintas ideologías y estoy seguro que si ahora queremos nos tomamos unas cañas y tan a gusto, ¿no? Encantado de la vida, que... estoy segurísima de ello por lo que os conozco a la gente que está aquí sentada. Lo que pasa es que muchas veces de verdad la forma hacen que se pierda la razón, y en este caso es verdad que a la mayoría de los partidos, sálvese el que pueda, pierden la razón cuando llegan las campañas electorales. O sea, muchas veces se va la pinza un poco. Yo, como dice el compañero Joaquín, creo que una campaña electoral conlleva una cierta excitación, pero sí es un poco peligroso, de forma moderada dicha, cuando al final en un parlamento, en un congreso, se utilizan palabras muy malsonantes y sobre todo una estética radical que luego no es en el fondo de un contenido ideológico radical, sino más bien en la forma, y eso empantana la sociedad. Seguimos con que además era... Siguiendo por lo que ha dicho él, ser radical, como he dicho, además lo dije aquí un día también, es ir a la raíz de los problemas, no es lo que la gente entiende que es meterle fuego a un contenedor, ¿no? Ser radical... Tiene los dos significados. Pero lo buscas, sí, bueno, y el fondo. Pero realmente... hay que ser radical en los principios, pero hay que ser educado en la forma, bajo mi punto de vista, y eso se está perdiendo mucho en política en este país en los últimos tiempos. Es una cosa que se echa de menos y que creo que debe de mejorarse en ese sentido, ¿no? Y creo que una campaña electoral que vamos a tener, afortunadamente para los que somos responsables de la organización, va a ser corta, porque va a tener la Semana Santa de por medio, y efectivamente es una época en la que la gente va a estar de vacaciones o va a estar en su también está muy bien que la gente también tenga un respiro de vez en cuando. Sí, vamos. Por el motivo que sea. Yo creo que un respiro, porque llevamos unos meses. Si Pedro Sánchez fuese responsable de organización de su partido, no hubiese convocado alegremente la elección, ¿no? Porque cuando es el momento de que los que trabajamos como responsables de organización en una organización política, es el momento de mayor estrés, ¿no? Porque está siempre que si los carteles, que si la pancarta, que si tal, que si a quién mandamos este debate. Bueno, hay más días también de vacaciones por la Semana Santa como para poder trabajar. Sí, exactamente. Y en ese sentido es lo único positivo que tiene, ¿no? Luego también va a tener la particularidad de ser unas elecciones a un mes de la otra. Yo creo que lo que ha querido el presidente en ese sentido ha sido que los debates de las municipales no sean Cataluña y ETA, y entonces porque los pueblos hay que hablar de los pueblos, y en las comunidades autónomas hay que hablar de las comunidades autónomas. No como pasó en la última elección autonómica, que se habló de Cataluña en Andalucía, cuando tenemos que haber hablado de la elección andaluza. Nosotros me acuerdo que nos lo criticó, además, un miembro de Podemos, Juan Carlos Monedero, con el que puede coincidir muchas cosas, pero en esa no. Dijo que no habíamos llevado el debate a donde lo tenía la gente, pero es que el debate había que haberlo llevado a los problemas de Andalucía. Y en ese sentido, si la gente no nos vota por llevar nosotros el debate a donde realmente, de una forma legítima y lícita, hay que llevarlo, pues mala suerte, pero las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas, aunque eso te coste que la gente te vote menos, pero tú tienes que ser como tienes que ser. Estoy viendo además a Josefina que está sintiendo todo el rato y está absolutamente de acuerdo con Paso Fran, que la bronca y encima cuando falta todavía bastante. Lo que no estoy de acuerdo es que solo ven la parte que hace la derecha, o lo que ellos llaman derecha, porque cualquier cosa un poquito más a la derecha del PSOE ya somos derecha. Y no es así, pero bueno. Yo entiendo que ese clima de agresividad también se consigue cuando se convoca a la gente a salir en contra de unos resultados legítimos de una elección en Andalucía. Y se convoca a la gente a que salga a las calles. Y se convoca a la gente y se ponen autobuses con el bocadillo para que vayan a la puerta del Parlamento. Todo eso genera crispación. Entonces hay que rebajar, hay que rebajar el tono de crispación, de todos los partidos. De todos. Entonces vamos a empezar a mirarnos cada uno el ombligo y decir qué parte de responsabilidad tengo yo en la crispación, la bajo, antes de estar pendiente de decirle al demás, oye, tú baja la crispación. Bueno, yo empiezo bajando la mía, que cuando yo baje la mía seguramente el otro también baje la suya. Primera cosa. Segunda cosa, porque se ha dicho aquí, Ciudadanos es verdad que ha dicho que no va a votar ni con Sánchez ni con el PSOE. Y es cierto que es muy precipitado ahora mismo hablar de pactos preelectorales porque no sabemos ni cómo va a quedar cada partido. Y estoy contigo en que hay que respetar la pluralidad ideológica que tiene ahora mismo la sociedad española. Que en contra de lo que tú has dicho, pues es verdad, el bipartidismo podría tener sus ventajas o sus inconvenientes, lo que está claro que no es lo que quiere ahora mismo la sociedad española. Entonces eso hace que los políticos tengan que entender
que están llamados a entenderse entre ellos, a pactar y a llegar a acuerdos. ¿Qué ocurre? Que Sánchez hoy ha sido incapaz de decir si va a haber indulto o no, si va a haber privilegio o no para los señores que están siendo juzgados por hacer para nosotros un agravio contra España, contra la Constitución española y contra la unidad española. Entonces, mientras siga pensando que se puede pactar con él, lógicamente Ciudadanos no va a pactar con un partido que pacta con independentistas. Mateo. Yo en eso estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Josefina. Estoy totalmente de acuerdo. No va a pactar con el que está pactando, ya lo he dicho yo, precisamente con los referéndums legales y demás. Resulta que los fanáticos son fanáticos, cuanto más le dan más quieren. Pero es que si bajas más a la arena, te darás cuenta que ellos no quieren pactar, ellos quieren imponer sus ideas. Y si no son sus ideas, no valen. Por eso se han ido a pique los presupuestos. Porque ellos tenían un pacto que no han sido realmente Sánchez el que ha dicho, como no pues han ido a pique porque los independentistas no lo han votado. Porque no lo han votado tampoco. Bueno, y el resto tampoco. No lo han votado precisamente por eso, porque no han hecho lo que querían ellos, lo que preacuerdos que porque tenían. vosotros, hombre, no tenéis representación ahora mismo No tenemos las encuestas auguran que podáis tener, pero seguro que tampoco lo habéis votado. Nosotros no. Seguro. Ya lo dije yo que seguro. ya lo dije yo que eran descabezados, que estaban. Independentistas no hace falta ningún voto más, ¿eh? Bien. Como tenían el de Podemos, no hubiera necesitado los otros votos, o sea, los nuestros no eran necesarios. Ya, pero que a eso me refiero. De hecho, que no es había una postura no había- difícil, porque claro. al final Con quien había negociado con ellos. le han dicho que el problema por el, bueno, uno de los motivos de, En carne, un pacto de la con el manifestación. diablo nunca sale bien. Punto. Y yo lo veo así, ¿eh? Cada Quería uno lo vea de su replicar, manera. pero un minutillo te dejo, que nos vamos a ir a publicidad, un minutillo. Bueno, básicamente es que no sé de qué pacto Mateo me habla. Cuando los independentistas votan que no a los presupuestos, es la prueba más A ver, fehaciente. ¿quién se ha reunido Mateo, con tengo un minutillo. Vale, Si venga, me va a te respetar voy a un dejar. minutillo, ¿vale? Venga, siempre más si quiere ahora en la segunda parte. Es la prueba fehaciente de que no había ningún tipo de cesión, más allá de salir a la calle y azuzar y dividir a la sociedad. La prueba fehaciente de que no había cesión es que había un no a los presupuestos tajante. El presidente del gobierno de España hace país y hace patria en la medida que hace unos presupuestos que van al corazón de la clase trabajadora y de la clase media. Esa es la de España. Y yo comprendo que haga gracia, porque Claro, no creéis en eso. No pasa No, nada. le he hecho tiempo para gracia lo el del autobús del autobús. Bocata. Lo que me ha dado risa es lo que ha dicho, Lo que del te quedas autobús sin del tiempo Bocata. para decir lo del autobús. Lo del autobús. Eso es lo que nos ha hecho Hay un gracia, no lo que apunte, estaba diciendo. Un apunte, Josefina. No, si es que se han reído de lo que he dicho. La gente que fue Yo quiero hacer a Sevilla, Venga, a esa 30 protesta segundillos que te voy a tú dar. estás hablando, Sí, sí. ¿vale? No fueron a quejarse de unos resultados. Los resultados son respetables porque son, No, de son los la voluntad de los resultados fue la ciudadanos. noche de las pero elecciones, al día siguiente Estoy aclarando, yo Claro. eso no me pronuncio. No, es que yo he dicho dos cosas, a lo mejor me has entendido mal o me he explicado mal. La concentración que hubo en el Parlamento Sí. fue una expresión libre de la ciudadanía andaluza, Bueno. porque no quería Libre que el dirigida. gobierno... Vamos a ver, que vamos a el ver. gobierno- Alfonso, que libre- no mujeres quería- libre dirigida. Déjame hablar, chico. Libre dirigida, Déjame sí. hablar. Esto no puede ser Josefina. una réplica del Congreso de los Diputados. Yo fui libremente Ya, a ya, manifestarme. claro. Las mujeres también fueron libremente. Claro. Por supuesto. Que sí. Esto no puede ser una réplica del Congreso de los Diputados. Vamos a hacerlo mejor que los diputados. Supongo Entonces, como estoy diciendo, la gente fue allí porque temía que el sistema de valores de los andaluces se pusiera en peligro con las medidas contra la ley de violencia de género, la ley de igualdad, la ley de LGTBI, que Vox estaba pidiendo que se aprobara en Andalucía como contraprestación a los votos al gobierno vuestro. Esa fue la protesta, nunca fue en contra de los resultados. Pero si yo no cuestiono la protesta, cuestiono que eso es crear un clima de crispación y de Totalmente. agresividad, irte a la puerta de un La parlamento a participación ciudadana chillarle nunca es a los agresiva. nuevos La parlamentarios. participación ciudadana no es agresiva. Entonces lo de nunca. Colón Lo sí acabas de es, decir tú de lo de Colón. Colón sí No. es, y esto no. Ahí te, si es que ahí es donde lo acabas de he decir tú de llevado Colón. y ha ido. He ido y me va a encontrar. Claro, es que Me va a lo de encontrar, Colón sí es, me va a esto encontrar, no. Josefina, me Claro. encuentra. Hay que discernir una cosa. Y luego nos La ponemos libre, cuando un ciudadano va a la manifestación de Colón, yo no he hablado de los ciudadanos, he hablado de los que incitan y mienten en sus postulados diciendo unas cesiones que se ha demostrado con los presupuestos que no existían. Esa es la ¿Lo diferencia. del mediador no existía? El relator Sí, bueno, relator. El relator fue una figura que habló la vicepresidenta del gobierno. ¿Sabe lo que es un relator?
Un intermediario. No, es una persona que relata lo que se está Es una persona que da fe de los acuerdos que se ponen encima de la mesa. ¿Sabes lo que hizo el PP de Rajoy en el año 2014? Mandó un mediador que es el marido de Arriola, de Celia Villalobos, que por cierto ha dicho que se va de la política, una gran política en mi opinión del PP. Mandó un enviado para que no se produjera un referéndum en Cataluña. ¿Qué hizo el PSOE? En lugar de ir a la calle y hacer leña del árbol caído, se puso al lado del gobierno y mandó a José Enrique Serrano para apoyar al gobierno de España haciendo patria. Bueno. Has tenido más de un minuto. Me ha pedido 30 segundos Miguel, pero 30 segundos y nos vamos a publicar. Sí, muy rápido, porque mira, aquí... Y os lo debo a vosotros dos. El amigo y... Porque ha intervenido un poquito, por lo menos en... El amigo y compañero Alfonso le he copiado una frase, palabras textuales, que dice: Pedro Sánchez hace unos presupuestos que van al corazón de la clase obrera. Y media, clase media trabajadora. Clase media. Yo creo que ya después de eso no hay más preguntas, señorías. ¿Cómo podemos votarle que no a unos presupuestos que van a favor de la clase media, por favor? Yo creo que es que nos merecemos cadena perpetua a todos los que estamos en contra de esas palabras, tío. No seas tan No te lo tomes a toda personal, yo no me lo tomo a personal. Lo tomas muy a personal, porque lo lleva al extremo. Es que mira, yo no he dicho eso. Utiliza unas palabras que es que no se las cree nadie, tío. Ni siquiera Pedro Sánchez, si estuviera aquí, te podría decir. Pero yo te rebato a ti lo que tú piensas. Yo te rebato a ti lo que tú piensas. Tienes que ser respetuoso, Miguel. ¿No lo estoy siendo? No, porque constantemente estás llevándotelo al extremo y a lo negativo. Que no, hombre, relájate, que no pasa nada. Yo estoy muy tranquilo. Yo creo que el que está al tirillo eres tú, que no me dejas hablar mucho. Bueno, yo creo que vaya a beber agua los dos ahora. Nos vamos a refrescar un poquito. Yo estoy muy tranquilo, pero no para ese hombre que utilice un lenguaje que, bajo mi punto de vista, ese tipo de lenguaje no es real. El mío. Ay, yo, bajo mi punto de vista, solo te estoy diciendo que no es real, no ni que sea ofensivo. Tú ahora que estás tengo un comentarista crítico conmigo. Eres mi comentarista crítico. Yo no soy tu comentarista. Alfonso, ya para terminar, la unidad de España no se debe de negociar ni con un relator, ni con un cuentacuentos, ni con un chivo expiatorio. Bueno, hablando de chivo expiatorio, no sé por qué esto viene al pelo, que no tiene nada que ver, pero que nos vamos a publicidad, que descansamos unos minutillos y que... Yo sé que estáis tranquilos, pero nos tranquilizamos más todavía. Y que enseguida volvemos dentro de unos minutos aquí con todos ustedes en Actualidad Debate. Buenas noches de nuevo, señoras y señores, aquí en nuestra mesa de Actualidad a Debate. Seguimos hablando de momento de política nacional. Bueno, pues con nuestros compañeros, nuestros amigos ya, y prácticamente supongo que también de todos ustedes que los conocen, nos acompañan muchas semanas de los partidos más representativos en este momento en el panorama nacional, pero bueno, pues que también está teniendo mucho que decir mediáticamente y al que las encuestas le auguran que probablemente entrará en el Congreso tras las próximas elecciones. Vox, tras su representación también en el Parlamento andaluz, creemos conveniente que nos acompañará en estos debates. Bueno, pues tenemos que seguir hablando de política nacional porque en clave de política nacional, bueno, pues nos estamos preocupando prácticamente de muchos problemas. Un problema muy serio, lo decíamos en la primera parte del programa. ¿Qué va a pasar con las pensiones? ¿Qué hay del Pacto de Toledo? Un Pacto de Toledo al que, bueno, pues se había llegado a un preacuerdo entre los partidos políticos y, bueno, pues ayer concretamente pues Unidos Podemos puso encima de la mesa una enmienda, los demás no estaban de acuerdo, en fin. El Pacto de Toledo ha saltado por los aires, se están haciendo intentos de volver a negociar, de volverse a sentar, y se ha intentado, no se ha podido, y al final un tema muy importante y muy en clave electoral, porque ya lo decíamos, una de cada tres personas, de cada tres votantes, son mayores de 65 años, gente que están cobrando pensiones, que están jubilados y jubiladas, y en ese sentido son muy importantes para los partidos políticos y van a intentar captar su atención con propuestas. Vamos a cambiar el ritmo de cómo vamos a empezar contigo mismo, Joaquín. Vale, no, está bien. Te agradezco que haya empezado por mí en esta ocasión porque es un tema en el que se nos está intentando demonizar en las últimas horas con este tema. No tenéis a nadie de parte vuestra ahora. La cultura del Pacto de Toledo, sí tenemos. Bueno, digo de partidos. Bueno, de partidos no, pero sí tenemos a mucha gente, que es la gente de las plataformas por las pensiones, la gente que sale a la calle, la gente que está en Bilbao, que lleva más de un año saliendo toda la semana a la calle, y en toda España también. Y es con la gente con la que defendemos sus peticiones, ¿no? Y bueno, nosotros... por cierto, esa plataforma, ahora os preguntaré, porque esa plataforma dice que tenían reuniones a partir de hoy con todos los partidos políticos, pero que ni el PP ni Ciudadanos le habían contestado. No sé si, bueno, pues porque pensaréis hacerlo más adelante o por tema de calendario, me imagino, porque...
Sí, pero hay 8, y continúo, hay 8 o 10 cosas con las que no estamos de acuerdo, pero voy a citar 2, digamos, porque es de las que más se está hablando. Una es, nosotros no vamos a llegar a ningún tipo de pacto si la edad de jubilación va a los 67 o más años, porque hay peticiones de llevarla a más años, de 67, o que las cotizaciones vayan pasen de 35 a 37 o incluso más años. Esa es una línea roja que nosotros no vamos bajo ningún concepto a consentir. Y otra más es que no vamos a consentir que por ley no se actualicen con respecto a lo que sube el IPC, las pensiones se revaloricen año tras año. Si eso no se da, estamos reconociendo un recorte de gobiernos anteriores, del gobierno Zapatero de primero y del gobierno Rajoy después. Y evidentemente nosotros no vamos a sumar ningún pacto en esa situación, porque es lógico. Madre mía, la gente que tiene ahora 20 y tantos años, con los años que llevan el paro, con el montón de paro que ha habido y demás. Estaremos traicionando a la gente con la que estamos saliendo a la calle y con la que estamos creando unidad popular, que eso realmente es la unidad popular, ¿no? El hecho de encontrarse con la gente en las calles y con este tipo de organizaciones y asociaciones. Y sería una traición. Yo, sinceramente, a esa gente a quien nos debemos. Nosotros a PSOE, PP, Ciudadanos o Vox no le debemos absolutamente nada. Nosotros nos debemos a ellos. Nos debemos a esa gente y, por lo tanto, tenemos muy clara que esa línea roja va a ser así y además yo aplaudo muy bien lo que ha hecho. Sí, 67 años de llegar a 37 de cotización ni muchísimo menos, y el tema del IPC son 3 líneas que son insalvables. Exactamente. Para vosotros. Hay más, ahí son 9 o 10, pero, sí, pero bueno, son las 3, esas digamos, son las 3 que más fácilmente son explicables ahora mismo en un debate. ¿Cómo ves tú el tema? Tú no estabas porque no estás ahí en el Congreso, evidentemente, pero me imagino que tendrás tu opinión al respecto. Yo tengo mi opinión. Primero, como jubilado que soy. ¿Eres jubilado? Soy jubilado, sí. Entonces, pues entonces a ti es que te afecta directamente. A mí me afecta directamente, pero yo no entiendo cómo se puede echar a la calle a un colectivo, a nuestro colectivo de jubilados, para después no llegar a un acuerdo, a un pacto de pensiones. Eso es lo que, para mí, yo creo que hay incoherencia, iba a decir casi mental, pero voy a decir política. Echa a una gente a la calle para pedir unos derechos. Pero la gente echa a la calle ellos porque quieren. Vamos a ver. ¿Quién la ha echado? Vamos a ver. Motiva, que lo ha dicho nuestro compañero, motiva a que la gente, sus colectivos, lo ha dicho él, no lo he dicho yo, lo ha dicho él, sus colectivos salgan a la calle a pedir una subida de pensiones. No ha dicho que se deben a la gente. Sí, a subir unas pensiones, y cuando llega ese acuerdo, no quiere acuerdo, hace salto. Eso me parece a mí que es una incoherencia política. Ya no estoy hablando de que suba más o menos, que yo ya también estoy en contra de que suban los años de cotización y demás, estoy también en contra. Pero lógicamente habrá que solucionar. Coincidir. Lógicamente es que habrá que solucionar otro tema que me parece a mí más duro que los años de cotización. La viabilidad de las pensiones. Ahí está el tema. La viabilidad de las pensiones es lo decisivo, porque aumentamos la deuda como la estamos aumentando con los presupuestos de la gente, como digo yo. Bueno, a partir del año 2025 es verdad que se cambiaba la estrategia de dónde sacar el dinero, pero de todas maneras hay que ser viables. Las pensiones tienen que ser viables, y si no son viables, ¿para qué queremos ni subir ni bajar ni eso si no van a ser viables? Josefina, ¿cómo valoras tú este tema? Que va a ser además caballo de batalla en estas elecciones. Claro, eso es lo que ocurre, que es un caballo de batalla, entonces es muy difícil que ahora mismo se pongan posiciones claras y que se lleguen a acuerdos, porque a los partidos no les gusta pillarse los dedos. Bueno, había un preacuerdo de todo. Sí, además hay un acuerdo, y además el acuerdo, por ejemplo, Ciudadanos intenta que se garantice el derecho de todas las personas de recibir sus pensiones, de mantener el nivel adquisitivo e incluso subirlo siempre que se pueda, y para ello entiende que tiene que hacerse una serie de reformas, ¿no? para mantener la viabilidad del sistema de pensiones en España, que en principio entendemos que no está en peligro. Pero el tema del Pacto de Toledo, pues yo entiendo que ahora mismo, y con unas elecciones en 2 meses y otras en 3 meses, va a ser muy difícil que se llegue a un acuerdo. Porque hace unos días PSOE y Podemos tenían un acuerdo de gobierno y hoy ya se ha visto que ya no está. Ahora mismo los partidos se han posicionado, lo hemos comentado antes, cada uno en sus posturas, en su sitio, va a ser muy difícil llegar a ese pacto. Probablemente tengamos que esperar a vamos a ver además los partidos, a todos, Ciudadanos con PP, criticarse entre ellos, los unos con los otros. Ahora cada uno tiene que marcar posiciones, claro, y poner su seña de identidad sobre Hombre, la mesa. Yo creo que es mucho mejor, más que criticar a los demás, poner en valor lo que tú tienes o lo que tú quieres hacer, efectivamente. En todo caso. Miguel. Bueno, yo creo que estamos
en permanente campaña electoral, ¿verdad? Y esto yo creo que es consecuencia de este momento actual que vivimos, ¿no? La demagogia política campa a su ancha y nadie quiere reconocer cuál es la realidad. Y la realidad es que pagar las pensiones de aquí a un futuro próximo va a ser imposible al actual ritmo que llevamos. Entonces, si lo que queremos es conseguir unos votos más y calentar a nuestro electorado, pues sí, vamos a salir a la calle y a decir que queremos que las pensiones aumenten, claro, como quien no quiere, ¿verdad?, que su sueldo suba, y vamos a decir además que tampoco queremos que la edad de jubilación aumente, sea mayor. ¿Quién está a favor de eso? Por supuesto que nadie, ¿no? Todos quisiéramos jubilarnos pues cuanto antes mejor, porque oye, pues eso es calidad de vida para todos, ¿no? Pero la realidad, como digo, es la que es. Tenemos una esperanza de vida cada vez mayor, tenemos una calidad de vida cada vez mayor. Además, esos son de los índices en los que siempre puede presumir este país, o al menos en estos últimos años, porque somos de los países en los que mejor se vive y en los que más se vive, y eso es una realidad. Y tenemos, desgraciadamente, una tasa de natalidad muy baja, que eso hace que la pirámide de las pensiones, pues de aquí a no mucho tiempo va a ser imposible de mantener al ritmo que vamos. Y es que esto son matemáticas, son números, y los números solo cuadran de una forma, así que hay que estrujarse la cabeza, porque si no queremos pagar más impuestos, que yo personalmente no quiero, seguro que los que estamos en esta mesa no quieren tampoco, y si queremos pagar, o tenemos que pagar, como es el caso, más pensiones, porque la pirámide de vida es a lo que nos aboca, pues tenemos un problema. Un momentito nada más de lo que has dicho, perdón, de que no nacen niños. No sé si fue hace un par de días, salieron una noticia que en muchas ciudades españolas hay ya más perros censados que niños. De todas formas, Miguel acaba de marcar una cuestión ideológica totalmente clara. Está diciendo que no hay que pagar más impuestos, o sea, que no quiere pagar, que se paguen más impuestos, pero a la misma vez está hablando claramente lo que estaba hablando de la desaparición paulatina de las pensiones, que esa es la idea, ¿eh? Esa es la idea del IBEX 35. ¿Te lo puedo recalcar de otra manera, Joaquín? La idea del Yo IBEX estoy hablando 35... de pagar más impuestos. A mí me gustaría pagar menos impuestos, para que veas la diferencia ideológica todavía a dónde te la llevo. ¿Vale? Exactamente. Que te reafirmo tu afirmación, pero para reafirmar la mía, que si por mí fuera pagábamos menos impuestos. Exactamente, si por ti fuera pagábamos menos impuestos. Tú eres agricultor igual que yo, los agricultores no pagamos tantos impuestos, ¿eh? Bueno, el autónomo todos los meses es un pico. Las declaraciones de la renta no son las mismas. ¿Y el autónomo de todos los meses? Vamos, y yo soy agricultor. Son 200 y pico euros todos los meses de autónomo, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero que... ¿En gasoil sabes cuánto pagamos de impuestos? Pero cuando menos que la gente normal, de pie. A lo mejor que gastamos más también. Bueno, pero pagamos menos de impuestos. Pues pagamos una fiscalidad diferente. Sí, la fiscalidad es distinta. A lo que vamos, tú estás hablando abiertamente de que poniendo la excusa de la esperanza de vida, la excusa de que nacen menos niños, y la idea de quitar impuestos para que las pensiones vayan fuera, para que se vayan privatizando. La idea es privatizar con el tiempo las pensiones. Esa es la idea, a lo mejor no la tuya en particular, pero sí la del IBEX 35. Yo lo único que digo es el que rige actualmente la política en este país realmente. Y cuando yo digo de bajar impuestos, no me refiero que sea solo y exclusivamente al tema de las pensiones, sino que digo que habrá que quitar impuestos que creo que pagamos por demás, que tenemos demasiado chiringuito, utilizo esta palabra por no molestar a nadie. Bueno, que vamos a ver la Junta de Andalucía como el nuevo gobierno ha quitado un porrón de chiringuito y no pasa nada, y la vida sigue. Creo que en España nos sobran otros pocos, ¿eh? Y el PP ha gobernado, es decir, y ha podido quitarlo y no lo ha quitado. También le pegó la puya, ¿eh? Goleado a 65.000 millones de euros a los bancos también, que era una forma también de... que demuestra que se pueden hacer otro tipo de políticas. Con ese dinero se pueden haber hecho muchas cosas. Alfonso. El sistema público de pensiones es uno de los grandes retos que tiene que afrontar España. Y es uno de los grandes temas que hemos estado hablando todos antes, que no debe ser objeto de debate, de pelea partidista, ¿no? Porque yo, desde el PSOE, creamos un sistema público de pensiones y considero que, evidentemente, el año de cotización no puede ir a 37 años. Yo estoy hablando como Alfonso. Creo que las pensiones, el sistema de pensiones es viable, depende de la voluntad política e ideológica de los partidos políticos. Y, teniendo en cuenta que las pensiones deben ser un pacto de todos los partidos, ahí lleva razón el compañero Joaquín cuando le dice a Miguel, que lo ha hecho suyo, que es una cuestión ideológica. El PP dice menos impuestos. ¿Pero menos impuestos a quién? Porque ahí está, no se puede decir en un momento
menos impuestos y luego decir que está a favor del estado del bienestar. O se está con un sistema de solidaridad como es las pensiones, que es un sistema de solidaridad intergeneracional, en el que nosotros ahora mismo nos estamos solidarizando con la generación de nuestros padres y nuestros abuelos para que tengan unas pensiones dignas, o no tenemos un sistema de solidaridad. Y la España y la patria y el país en el que creemos, en el PSOE, en el que creo yo personalmente, se basa en una solidaridad de una sociedad que sabe que para pagar la sanidad, para pagar la educación, para pagar los servicios sociales, hace falta un sistema impositivo progresivo y justo. Quien más tiene, más paga. Quien menos tiene, menos paga. Ojo, yo soy partidario de que todo el mundo contribuya. El más pobre de solemnidad tiene que contribuir, aunque sea con un céntimo, porque se disfruta del conjunto de los servicios públicos, como son la educación, como son la sanidad, etcétera. Entonces, y aquí hay un elemento también que os afecta mucho a las mujeres, y es la brecha salarial, cómo se manifiesta en las pensiones. Como habéis tenido una brecha salarial muy grande a lo largo de la cotización, nos enfrentamos a un reto, y es que las pensiones de las mujeres de la Loma tienen una menor retribución que la de los maridos, porque ha habido un trabajo en casa y un trabajo no en su momento que no se cotizó, que no se ve reflejado en la pensión. Ese es otro de los retos que debemos de hablar los partidos políticos, y de forma integral. Como las pensiones, aparte del compañero Mateo, que desde el punto de vista físico tiene 55, bueno, tiene una edad de 50 y tantos años, ¿vale? No, es que lo hemos estado hablando antes. Me refiero a que hay que hacer una política integral. Animal de compañía. Hay que hacer una política integral a favor de las personas mayores. Y eso no solamente se limita a las pensiones, se hace también en la medida que hay una inversión pública para la ley de dependencia. Lo que no puede ser es que los andaluces hayamos tenido un recorte en los años del PP de un 32% en el compromiso que el Estado tiene con los andaluces de pagar la dependencia. Presupuesto que hemos tenido que pagar a pulmón el anterior gobierno de la Junta de Andalucía. Por tanto, creo que la política de mayores es muy importante, que fundamentalmente es las pensiones, que es un reto que de verdad que no tenemos que hacer ningún tipo de punta, sino en la próxima legislatura llegar a un gran acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que no se puede aumentar, debe fomentarse también el último proceso que hay de relevo, en el que las personas mayores que están cerca de la jubilación dan todo su conocimiento y experiencia a la gente que viene nueva. Tenemos que inventar un sistema justo y equitativo para que las pensiones sean viables en el futuro. No nos olvidemos que hoy estamos pagando los impuestos para nuestros padres y nuestros abuelos. ¿Pero cuánto tiempo se le lleva dando? Y una pregunta que os planteo a todos: ¿cuánto tiempo se le lleva dando vuelta a esto? Se sabe, se pone encima de la mesa, había gobierno, en este caso del PP, pues no hay excusa ya. En este caso del Partido Socialista, y como decía Miguel antes, dice, si yo supiera la respuesta de esto no estaba aquí, estaría. Yo creo que ahí hay gente que debe saber la respuesta. Mira, porque y tiempo ha habido, ¿eh? Claro, sí, yo creo que a lo mejor es que la respuesta que le gusta a uno no le gusta es compleja. O que uno van hacia un sistema. ¿Cómo arreglamos la brecha salarial con las mujeres? Es el tema. ¿Cómo arreglamos la brecha salarial con las mujeres? Es que la brecha salarial de hoy va a tener una incidencia en las mujeres que cobran una pensión dentro de 20 años. No avanzamos, ¿eh? Además, en el tema de la brecha salarial no avanzamos. 6.000 euros menos por el mismo trabajo. Es que es algo que se tiene que combatir de forma. En los trabajos indefinidos, 6.500 menos. 6.500 euros menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. Y eso luego se refleja en las pensiones. Claro, tenemos que trabajar 10 años más. Eso no puede ser. Entre otras cosas, por muchos motivos, falta de corresponsabilidad en el hogar, por muchísimos motivos. Histórica. Entonces, bueno, pues eso también es un tema que habría que analizar, que poner encima de la mesa, y quizás haga falta endurecer las leyes. Por lo menos ponerlo encima de la mesa y a ver qué. Y una última cosa. Pero ya rapidísimo. No se puede vaciar la hucha de las pensiones para pagar la deuda del país. Rajoy entró con un 60% de deuda y nos dejó un país con un 100% de deuda sobre el PIB. Y eso se tuvo que ir pagando con la hucha de las pensiones. Eso no puede ser tampoco. Bueno, yo creo que había... Bueno, por alusiones muy breve. Luego Alfonso se enfada o dice que es que estoy alterado. Yo no me enfado, pero es que claro, dice determinadas cosas que yo creo que se rebaten por sí solas. ¿Es incierto? Yo no sé si es incierto, no. Lo que sí sé que es cierto es que todo el mundo sabe cómo entró Rajoy al gobierno cuando llegó.
Eso lo sabe todo el mundo. Sí. Todo el mundo sabe cómo estaba el paro, todo el mundo sabe cómo estaba la economía y todo el mundo sabe también cómo la ha dejado Rajoy. Entonces, cuando hablamos de... Bastante mejor de lo que la va a dejar Pedro Sánchez, por cierto. Así que cuando hablamos de términos económicos hay que reconocer, y de manera muy amplia, que lo ha hecho bastante mejor. Pero si es que te da un dato muy clave. Y yo te estoy dando otro. No, no es un dato. Sí, hablamos de paro. Bueno, ¿El paro no escuchadme. es un dato? 2 millones de españoles exiliados fuera de España, de jóvenes, Claro. como tú y como yo, que están fuera porque no tienen oportunidad de volver a España. ¿Eso te parece una política decente de derecha? ¿Y eso la culpa fue del PP? No, te estoy diciendo, no, pero no se puede atribuir uno los méritos de la coyuntura económica internacional que ha ido favorable. Qué casualidad, y cuando, que cuando siempre es favorable, que gobierna el PP cuando y mejora los es datos verdad. económicos es porque la coyuntura económica. Hasta 2014 y ¿cómo mira que en estábamos? estos 9 meses Hasta acabo de 2014 ¿cómo estábamos, nuevamente Miguel? la coyuntura Miguel. económica desfavorecía el peso. Qué mala suerte. Del 11 al 14, ¿cómo era la situación económica a nivel mundial? Mala. ¿Cuándo empezó a mejorar? En el 15. ¿Cuándo empezó a mejorar el dato en España? Cuando ha llegado Pero Pedro si es que es Sánchez. normal, y en el Alfonso, caso pasará igual. Alfonso, Pasará igual, Miguel. Alfonso, Estamos- Miguel, que hay 3 personas más que quieren Estamos quitar. con las pensiones. Entre todos la Y yo- mataron y eso se murió. Exactamente. Y yo como jubilado Entre todas las maternidades solas se murió. voy a decir mi pensamiento, no solamente del partido, yo creo que es como Mateo Gallego. El déficit de la seguridad social ahora mismo son 22.000 millones, que no es moco de pavo. Las pensiones son inviables, está quebrado el sistema, totalmente quebrado. ¿Qué solución le ponemos? Ya he dicho que el problema es la viabilidad. ¿No sería mejor eliminar la autonomía y quitar todos los chiringuitos superfluos que hemos creado para el pago de todas las ¿Tú quieres pensiones? que se cambie la Constitución en un montón Sí. de cosas? Pues mira, a mí la autonomía no me sobra. Lo digo. Que como para eso lo habrá pienso. que cambiar la La lo primero autonomía cambiar la Constitución. habrá que ¿No mejorarla. yo no digo sería que no, pero mejor no me sobra. que todos nosotros y nuestros... Si es que ninguno lo quiere. Ninguno quiere Bueno, quitar la autonomía pero salvo nosotros vosotros. Sí. Nosotros Pero sí, sí que esa porque es administración viable. tendría que ponerla desde el Estado. Desde no el se Estado. puede Vamos a jugar, ver. no se puede engañar. Yo voy a Mateo. hablar con palabras de dos economistas de la izquierda. No voy a tacharlos de rollo y raya. De Roberto Centeno, que no sé si algunos lo conoceréis, y de Juan Carlos Bermejo, de Ciudadanos. Y dicen que el sistema autonómico es inviable, que hay que decidir o pensiones o autonomía. Vosotros estáis hablando de pensiones y yo digo, ¿qué decidís? ¿Pensiones o autonomía? Hay que decidir. Pero es que yo creo Hay que que esa decidir. Mateo, Mateo. no es poder elegir una cosa u otra. Yo creo Es que el en el sistema país, económico Mateo, como pensiones está autonómicas. no va a ser viable. Mateo, yo Está creo quebrado. que las Mateo, comunidades autónomas- explícale a la gente, si tú suprimes las comunidades autónomas, explícale a la gente cómo va a prestar la educación y la sanidad y todos los servicios La que los educación ciudadanos y la tienen. sanidad Quiero decirte, centralizada. A los maestros les tienes que pagar igual. Mateo, el Ya, Estado, no sé. el Estado tendrá que prestar Yo he sido profesor, soy Mateo, profesor jubilado, vaya. el Estado tendrá que prestar los servicios, el Estado lo presta, las comunidades autónomas son ¿Y por qué- Estado. y por qué no lo los puede prestará prestar igual el que las Estado? comunidades autónomas? Entonces, ¿Y por qué no hay puede ahorrar? ahorro, no hay ahorro, Mateo. ¿Cómo que no? Es incierto. Sí es. Eso es una idea que Tú se estás coloca hablando de muy cargos bien. políticos. Estoy a cargo de suprimir políticos, político. de todo. Pero que, vamos a ver, tú tienes que, una administración general del Estado, Escuchadme, no, perdonadme, porque además veo esta parte de la mesa que están escuchando cómo entráis en el debate los tres y ellos me imagino que quieren a mí no me gusta participar. interrumpir mucho, pero- Participar, pero bueno, Claro. tenéis derecho también a hablar, Claro, obviamente. Josefina, Me parece una barbaridad. El tema de la autonomía no es lo que está grabando más a este país, y porque quitáramos la autonomía, efectivamente, la mejora económica que iba a tener el país no iba a ser. Tiene que ver. Aquí hay muchas cosas que se han hecho mal, que hay que intentar hacerlas bien, y que eso sí puede suponer un ahorro para el país. La autonomía, quitar la autonomía, eso traería una serie de problemas y de complicaciones. Ya es difícil gestionar temas como la sanidad, la educación, la dependencia, No tiene idea. teniéndolo descentralizado. Cuando tú centralizas ¿Por y qué? tengas un problema ¿Qué problema con hay? la pensión de tu madre, tengas que irte a Madrid a diputaciones. ¿Por qué va a tener que irte a Madrid? Imagínate, mira. Porque está en el centro. ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Si no hay Es autonomía, que antes ¿dónde no va a había ir? pensiones. crearán otros órganos que serán al final lo mismo. Antes, Sí, sí. No. en el- Porque al final hay que prestarlo. algo. Pero tú Estamos imagínate en que el hay. siglo No sé, XXI. deja que escuchemos a Joaquín y ahora pone ejemplo. Miguel. Tiene que ver, sí, Hombre, yo evidentemente... para la viabilidad de las pensiones. Nosotros sabéis Ese no. que... Si no salen los números. Pensiones y siempre- comunidades. La autonomía no es el problema. No, la Desde autonomía siempre son hemos el apostado por problema. un Estado federal y republicano, vamos, y esa es nuestra apuesta y va a ser nuestra apuesta siempre, ¿no? Desde nuestra fundación lo es así y creemos en la España autonómica y incluso en una España federal, vamos, con más autonomía, ¿no? Y además probablemente tendríamos menos problemas de los que tenemos a día de hoy por eso, porque quizás no se hicieron bien en su día muchas de las cosas, ¿no?, que se hicieron en la autonomía. A la vista está que tenemos problemas en ese sentido, tenemos un problema territorial fuerte, ¿no?
Y además también lo tenemos de soberanía nacional, porque me ha hecho mucha gracia, aunque vuelvo otra vez al debate y ahora soy yo el que me meto en Cataluña, pero no voy a hablar de Cataluña, pero sí voy a hablar de soberanía nacional. Me hace mucha gracia cuando se habla de soberanía nacional por partidos políticos que nos metieron, por ejemplo, en un tratado de Maastricht que laminaba nuestra soberanía económica en un euro, que os acordáis cuando decían aquello de que los precios no suben y tal, que nos quitaba absolutamente toda la soberanía nacional real, económico. Antes podíamos coger la peseta y devaluarla en el verano porque llegaban más los turistas o en un momento dado, y eso ya no se da a día de hoy. O nuestra soberanía territorial, aquí tenemos una cantidad de bases norteamericanas a día de hoy, desde hace un tiempo, porque formamos parte de una organización, de un tratado que lamina también nuestra soberanía territorial y nuestra soberanía nacional. Eso es soberanía nacional también, ¿eh? Y eso es patriotismo también, el defender que esas cosas las puedas decidir tú como país. Sí, pero Joaquín, esas cosas tienen cosas beneficiosas también, vamos a reconocerlo. Es decir, que yo tenga la misma moneda que tiene un ciudadano de Bélgica, por poner un ejemplo, creo que tiene muchos aspectos positivos también. No solo te fijas en el lado negativo. Si tenemos el mismo salario base interprofesional, por ejemplo, sí. A lo mejor aquí también las cosas hay otro coste de vida. El problema es que para términos macroeconómicos... Yo no me cambio por un pueblo de Bélgica, ¿eh? Yo no me cambio por un habitante de Bélgica, aunque cobre más. Si entramos en Europa, entramos en Europa. Bueno, deja que puntualice yo no me cambio. Que menos está hablando. En general, de las pensiones, que veo que nos hemos metido de lleno en hacer campaña. Joaquín, no me refiero a que termine lo de las pensiones, ahora seguimos. Nos hemos metido en campaña, Joaquín, vamos a terminar las pensiones. Yo quiero decir, y además me parece que lo habías comentado tú, lo habías sugerido, que el tema principal ya no es solo que nos pongamos de acuerdo los partidos, no, que es muy importante. Es que de aquí a unos años el problema de la inviabilidad no van a ser ni autonomía ni otras cosas, va a ser la falta de trabajadores, porque no nacen niños, cada vez nacen menos niños, y el problema que tenemos de paro efectivamente va a desaparecer, y lo que vamos a tener es un país de viejos, muy viejos, porque la esperanza de vida se ha aumentado y cada vez vivimos más, y es una suerte, y con más calidad de vida, pero a partir de los 65 años, de los 67 ojalá no llegue, pero 65 hasta los 90 son muchos años viviendo de unas pensiones que, como tú bien has dicho, tienen que pagar las personas que estén trabajando en esa época. Claro. Y si no hay niños que luego sean trabajadores, ¿no? Es muy complicado, pero no es el problema de la autonomía. No. Y fíjate, te voy a decir una cosa que te va a gustar menos. Ese es uno de los problemas por los que no podemos ir a saco contra la inmigración, porque llegará un día que los inmigrantes sean los que tengan que cubrir puestos de trabajo y pagar impuestos. No tienen unos planes demográficos para apoyar a las mujeres españolas a tener niños. Porque hay muchas mujeres que a lo mejor quieren tener niños. Claro, no si quieren tener niños, lógicamente la que no quiera tener niños no lo tendrá. Claro, y hay muchas mujeres que quieren desarrollar su labor profesional y no quieren tener hijos por el motivo que sea. Pero es verdad que hay que dar medidas que ayuden a la conciliación laboral y familiar, que ayuden a la familia, que ayuden a las mujeres. Por ejemplo, una de las medidas que yo espero que mantengáis en el gobierno de la Junta de Andalucía son las ayudas económicas extraordinarias para las familias, que se dan cada 3 meses. Que, por ejemplo, en mi caso concreto, y lo pongo para mí, yo recuerdo que en mi casa no había ni siquiera, bueno, para lo básico, pero que muchas veces había cosas que estaban en el límite y no llegaban, y recuerdo cómo tuvo una incidencia directa en mi vida diaria, y eso es una medida que me gustaría que por encima de todo esta Andalucía, que el gobierno que haya lo mantenga. Te hablo porque es mi tema, que la educación, ya hubo una mesa de educación infantil el viernes pasado y se va a llevar a la gratuidad, se va a llegar durante esta legislatura de PP y Ciudadanos en Andalucía, en guarderías de 0 a 3 años. Que es una ayuda muy buena para muchas familias, porque hay familias que con 2 sueldecitos normales de los que hay ahora, una hipoteca, un coche, y tienes 2 hijos, y con eso tienes que pagar la guardería. A lo mejor tienes que pagar 200 euros por un niño, y dices... Esa es una de las medidas que hacen bien Andalucía, porque esa la llevaba el PSOE en el programa electoral, y está bien. Pero si no estoy haciendo que compartimos. Pero quiero decir, lleva mucho tiempo diciendo que lo va a hacer. Que lo va a hacer en esta legislatura. Pero en todas las que ha tenido antes no ha ido diciendo a lo de la guardería que era la idea. Ha ido subiendo. Yo te puedo demostrar que ha subido lo que pagaban los padres. ¿Lo vais a hacer en centros públicos? En las dos.
mira, guarderías públicas, hay muy poquitas en Andalucía, la mayoría son concertadas. Vale, y es que las la públicas, con el programa sí, pero yo te ya estamos dentro. la diferencia con tu programa, las públicas en Andalucía ya están pagando menos que las concertadas. Me viene muy bien, Josefina, que hayan metido a Andalucía, porque era justo el tema que yo iba a sacar ahora. Quería que habláramos de Andalucía, que valorar a mujeres, queríamos que ser. Y quería que habláramos de Andalucía y que me hicierais una valoración de todos los primeros movimientos que estáis viendo de este gobierno del Partido Popular con Ciudadanos, un gobierno que ha sido posible gracias al apoyo a la investidura del partido Vox a Juan Manuel Moreno Bonilla. Entonces, bueno, pues está hablando ella, por ejemplo, pues de un tema que es una de las banderas que siempre ha sacado el Partido Socialista en el tema de estado de bienestar, que ha sido la educación, la sanidad, bienestar social, llámese dependencia, llámese servicios sociales, asuntos sociales, en ayuda a la familia, ayuda a la gente más necesitada y demás. Pues, bueno, valoradme, ya que estabas hablando tú, retoma el hilo y valórame estas primeras medidas que bueno, de las que vosotros estáis formando parte. Claro, entonces yo entiendo que se está haciendo como se debe hacer. Tú no puedes entrar como el caballo de Atila, tienes que entrar, ver lo que hay, estudiar, ir quitando chiringuitos como ya se están haciendo, y bueno, ya sea, por ejemplo, ayer me parece que fue la constitución, la toma de los nuevos delegados en Jaén, y se están empezando a ver ya movimientos, intenciones. ¿De acuerdo? Entonces, claro, yo tengo que hacer una valoración positiva ahora mismo a la espera de lo que va a ir desarrollándose en el tiempo, porque lleva muy poquito tiempo. A mí me reconocían la semana pasada, sabéis que estuvimos aquí sentados en esta mesa, tuvieron pues... Eran todos además chavales, pasaba como ahora, sí. Y había también una joven, en este caso era del Partido Socialista, y que es verdad que desde el Partido Popular, pues tu compañero Gabriel, sí, y Francis, que vino de Ciudadanos, lo decía, están siendo muy lentos. Están siendo lentos. Este gobierno tiene que hacer las cosas un poco más. Están tardando mucho en poner los cargos, están dejando que el PSOE sigan altos cargos tomando decisiones en funciones que tal vez debería. Yo creo que el ímpetu de la gente joven, ¿verdad? Muchas veces es bueno, muchas veces muy bueno. No, pero en política... Bueno, adiós mayores. En política hay una frase que yo creo que es muy sabia, que dice que la política tiene sus tiempos. Y los cambios, como bien apunta la compañera de Ciudadanos, hay que hacerlo, por supuesto, vamos, eso es inevitable y además es necesario, sobre todo, que yo creo que es lo que ha quedado claro con estas elecciones andaluzas, y los cambios van a llegar y están llegando. De hecho, al día siguiente de la toma de posesión del presidente de la Junta de Andalucía se suprimió el impuesto de sucesiones y donaciones, que no es poca cosa, y acabamos de ver cómo ya con el nuevo gobierno, una vez que está formado, ya tenemos un ahorro económico importantísimo, tanto en altos cargos como en los famosos chiringuitos, que no dejaban de ser empresas públicas en las que se enchufaban o se colocaban a gente allegada al partido del gobierno, que en este caso era el PSOE. Cuando ven chiringuito, nombrarlo. Se van a cerrar aquí chiringuitos, es que llevo yendo eso muchos días, pero no decir qué chiringuitos son los que se van a cerrar. Yo te puedo pasar un enlace luego. Pues mira, como dice la compañera, por suerte, por desgracia, que hay chiringuitos, estoy de acuerdo. Hay otros que a lo mejor no lo son y no especificáis. Bueno, Joaquín, te vuelvo a decir lo de antes. Mira, yo exactamente no sé a los que se han cerrado. Sí, leí una información que leía que eran 80 y tantos, que me parece una barbaridad. Mira, uno de ellos, que me estoy acordando ahora mismo de ellos, era de una empresa pública que hablaba del tren del Guadalquivir. Ese tren del Guadalquivir el proyecto turístico pintaba muy bien, ¿verdad? Pero se inauguró en el año 2015 con una factura de 500.000 euros, creo que era, en la fiesta de inauguración. Tiene su presidente, su vocal, no sé qué más, con su sueldo, y desde ese año 2015 no ha hecho nada más. Eso se ha suprimido. Me parece una noticia importante, grata, para lo que es la comunidad autónoma de Andalucía. Como ese, imagino que habrá tanto, que habrá otros tantos. No te sé decir al detalle porque 80 y tantos son muchos, y porque yo me quería preguntar más que nada por el Instituto Andaluz de Juventud, por el Instituto de la Mujer, por ciertos chiringuitos. Es que eso no son chiringuitos. Exactamente. Es que eso no se han suprimido. Eso no se va a suprimir, pero Joaquín, eso no se han suprimido. Lógicamente. Entonces, es lo que estamos hablando, llevamos un mes de gobierno, un mes. En algún debate de situ me hablaron, por ejemplo, del Instituto Andaluz de Juventud como un chiringuito. Bueno, no lo sé, supongo que a lo mejor yo tampoco creo que sea un chiringuito, pero sí que creo que a lo mejor que habrá que cambiar la política que llevaba a cabo. Lo creo, porque además buena no era, en el sentido de que, como bien decía el compañero, en Andalucía, por desgracia, de los jóvenes, si tienen una carrera, por desgracia, la inmensa mayoría de ellos tienen que emigrar.
Y yo creo que ahí el Instituto Andaluz de la Juventud, pues oye, debería de decir algo, ¿no? Las competencias no están en el Instituto de la Juventud. Bueno, pero podría hacer otra cosa. Yo que soy usuario del Instituto Andaluz de la Juventud o del Centro de Información Juvenil, creo que muchas veces está más para temas de diversión que para temas de formación, o al menos la impresión que me causa. Me gustaría que también tuviera también esa responsabilidad, ¿no? Intentar, pues no sé de qué manera, ¿verdad? Porque si volvemos a lo de antes, si lo supieran no estarían seguramente aquí. Intentar que esa cantidad de gente joven que se tiene que ir de esta tierra, que eso es una realidad que estamos teniendo a día de hoy, pues pudieran desarrollar aquí su labor. ¿Cómo valoras tú estos primeros días de gobierno? Lo veo ahora mismo positivo. Estoy en una parte de acuerdo con la juventud, aunque esté jubilado, estoy de parte que va. ¿Te parece que va lento? ¿A ti sí te parece que va lento? A mí me parece que va lento. Y tenían que eliminar todos los chiringuitos posibles, que hay muchísimos. Demasiado. Más de 3.000 empresas y más de 3.000 asociaciones y más de 3.000 historias. Y digo historias porque algunas son historias. Si de ti dependiera o si dependiera de vos, ¿cuáles serían las primeras medidas que abordaríais, Mateo? Pues las primeras medidas, eliminación de muchos gastos superfluos. ¿Por ejemplo? De muchas contabilidades. Por ejemplo, fundaciones. Ejemplo, eliminar el subsidio a los sindicatos. ¿Por qué hay que pagarle a los sindicatos un dinero que no se sabe a dónde va? ¿Y a los partidos políticos? Igual, hay que eliminarlos también. Hay que eliminar puestos políticos, pero no solamente aquí en Andalucía, en toda España. ¿Por qué no porque en Andalucía la competencia? Bueno, en este caso Andalucía, pero digo de toda España. No estoy hablando solamente de Andalucía, estoy hablando de toda España. Es que el enclave de comunidad autónoma, ellos no creen que las comunidades deban tomar ningún tipo de decisiones. Pero están aquí, pero están aquí porque resulta que sacaron en Andalucía, en este debate. Hombre, pero esa, pero por eso digo. Si yo critico la sanidad andaluza, que la criticaba, pero luego tengo que utilizarla, ¿no? Sí, pero un poco incongruente. Está en contra de la autonomía, pero sí. Vamos, estamos incongruentes porque solamente queda. Solamente nos queda ese paso. Tenemos que adaptarnos a la Constitución, lo que hay. La Constitución hay que respetarla. Desde dentro. Vosotros seguís marcando distancia y no queréis tener nada que ver en el tema, ¿no? Vamos a decir. Con el tema de quitar la autonomía, lógicamente. No, ni con el tema de que Vox no queréis, o sea, bueno, con el Ciudadanos ahora no os ponéis de acuerdo ni como todos los partidos, casi menos ahora que mismo, en campaña electoral, cada partido va en su solo e intentando ganar las elecciones por el mismo, y ya después se verán los pactos, la alianza y lo que haya que hablar. Mientras sean partidos constitucionalistas que respeten la Constitución, seguramente Ciudadanos no tenga problema en hablar con nadie, pero tienen que ser partidos constitucionalistas. Nosotros somos constitucionalistas. Porque estar en contra de la autonomía es un todos. Son todos. ¿A ti te parece que no son constitucionalistas los independentistas, nacionalistas, llámalo como quieras? A mí no me lo parece. Son todos constitucionalistas. A mí no me forman parece, parte legalmente de un... Legalmente sí, pero en su funcionamiento no. Y en su ideología. A lo mejor alguna gente piensa lo mismo de vosotros. Puede ser. Quiero decir que también es lícito en ese pero sentido. ¿por qué no se puede eliminar la autonomía? Yo es que lo veo como si estuviéramos hablando. ¿Por qué no? Porque hay mayoría de partidos políticos que representan a la ciudadanía y a lo contrario. Todo se puede, exactamente, todo se puede. Claro. Mientras que haya mayoría. Mientras que tienen una mayoría para sacarla adelante. En ese asunto ahora mismo estáis solos. Bueno, pero estamos solos. Pero alguno estará después. Alguno estará después. ¿Tú crees que sí que la autonomía se va a seguro? Cuando no haya para las pensiones, no haya dinero para nada. Tu visión, que ya hemos escuchado que ya en principio había parecido enfadado con el tema del tema de sanidad, del tema de la... El gobierno de Andalucía lleva poco tiempo, lleva formalmente desde el día 21 de enero, pero en poco tiempo le ha dado tiempo a hacer mucha barra basada. Y vamos a ir parte por parte, porque a la gente no podemos decir hay cesiones y no decimos nada, hay chiringuitos y no sabemos decir ni uno. No, hay que decir las cosas y poner el apellido. Y digo, por sectores, la sanidad, el que nos va a llevar el SAS en Andalucía lo han fichado del anterior gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha, un señor que se llevó por delante a 4.000 profesionales sanitarios. De esa manera van a arreglar la atención temprana el gobierno de PP y Ciudadanos. Primer punto. Segundo punto, el empleo. El presidente de la Junta de Andalucía, legal y legítimo por supuesto, porque fue un resultado electoral, expresión de todos los andaluces, promete 600.000 empleos. Le contradice el otro día el consejero de Ciudadanos de Economía con dos graves afirmaciones. De verdad, lo digo, esto como joven me toca la moral. Uno, no se van a cumplir los 600.000 puestos de trabajo.
eso ya indica una descoordinación en el gobierno y una falta de compromiso con los andaluces. Y en segundo lugar, que para esta tierra y para la comarca de la Loma es muy importante. Dijo, aquellos parados de larga duración que se vayan, poco así que dijo, a la Costa del Sol o a aquellos sitios donde haya más empleo. El gran desafío que tiene la provincia de Jaén y la comarca de la Loma, el gran desafío que tiene la comarca de la Loma es evitar el despoblamiento. Es decir, necesitamos políticas especiales, transversales, y debe ser un compromiso de todos los partidos políticos para que la población, para fijar la población al territorio. Esto es un desafío que no es responsabilidad de un solo partido político, es un desafío de todos los partidos políticos y de quien gobierna en cada momento, con lo cual las responsabilidades son compartidas, pero un responsable público como un consejero de Economía no puede decir que la población que no se puede fijar territorio en Baeza o en Úbeda o en Torrepero Gil se tienen que ir a la Costa del Sol. Es una gran irresponsabilidad con Andalucía. En materia educativa, la Junta había acordado una oferta de empleo público en educación de primaria, corríjame si no es primaria o es otra, de 4.500 plazas. Ahora de repente corrigen y quieren meter 3.500 plazas. Es decir, 1.000 plazas menos de docentes para nuestros niños y nuestras niñas. En la pública, ojo, porque una medida que le escuché en Broda, el consejero de Educación, fue, vamos a hacer un refuerzo en el mes de julio para meter dinero a la concertada, porque el refuerzo se puede hacer gradualmente durante todo el año escolar. Y una última cosa, que esto me ha chirriado y es yo creo que muestra del gobierno que hay ahora mismo en la Junta de Andalucía. Y esto es responsabilidad colectiva del gobierno, pero especialmente de Ciudadanos. No sé si al final la han nombrado, creo que al final la presión pública ha podido con eso y no la han puesto. Una señora, no sé si era letrada, tiene que personarse en un juicio en Granada con el Centro Comercial Nevada. No se presenta y nos cuesta a los andaluces de nuestros impuestos, no sé si eran 100 y pico mil, 200.000 euros por no presentarse. Años después, si la noticia, me estoy basando en la noticia y por tanto hago alusión a la noticia, y si no es cierta mi afirmación la desdigo, aparece en un despacho de abogados relacionado con la parte contraria a la Junta de Andalucía. Eso ya es grave, y lo más grave es que Ciudadanos la pone a regenerar las políticas en Andalucía, la ponen de delegada de Justicia y Regeneración Democrática en la provincia de Granada. Eso es, vamos, y os digo una cosa, no es la culpa solamente de Ciudadanos. Un gobierno siempre es colegiado y tenéis vuestra responsabilidad a partes iguales, más el socio de gobierno. Y termino con el IAJ. Termino con el IAJ. Termino con el Instituto de la Juventud. 20 segundos. Formación y el empleo. Innovativa, el único plan de empleo que tiene un órgano de juventud de comunidad autónoma que va directamente a fomentar el emprendimiento y las empresas andaluzas. Los planes de formación en valores, los planes de empleabilidad en todas las provincias. Es cierto que el tema de juventud, como sabréis, es algo transversal que no está exactamente en el Instituto de la Juventud. Perfecto. Por alusiones, un segundito. Sí, quiero puntualizar una cosa. No es cierto que hubiera un número fijado de plazas de convocatoria. Sí. Eran unas recomendaciones que hacían los sindicatos. Seguramente puede ser, porque todavía no está cerrado, que el número sea menor, pero eran recomendaciones de sindicatos al PSOE. No era una, no estaba cerrado. Segundo, lo de en verano abrir los colegios. ¿Tú conoces la cantidad de padres que cuando cierran los colegios en julio y agosto no saben qué hacer con los niños porque ellos siguen trabajando? Sí, me parece bien. Entonces no es un refuerzo como es todo. ¿Y el distrito único cómo lo vais a hacer? No tengo ni idea, ya se verá. Ahora mismo es una propuesta y ahora, bueno, ¿sí o no? Sí, la favorece. No, sí, esa es la demagogia vuestra. Tú lo sabes, eres de No, sí, yo por eso lo sé, pero yo sé que eso no tiene por qué favorecer nada más que a la elección de los padres. Claro, a la concertada. Libre, que es un derecho. A la concertada. Ah, bueno, ¿y por qué eligen a la concertada? A lo mejor el tema es ese, porque yo conozco muchos colegios públicos que funcionan muy bien y que tienen niños. Entonces, yo no entiendo ese complejo de inferioridad de decir, es que si se deja la libre elección a los padres, va a salir beneficiada la concertada. ¿Por qué? Porque los padres son tontos y se equivocan. No. Porque hace falta la inversión pública potente, para que los colegios públicos sean tan buenos que la gente no tenga que irse a la concertada. Yo no tengo nada en contra de la concertada. Quiero que los públicos sean suficientemente buenos como para que los padres puedan tener. Pero es que lo tienen. Es un derecho que está garantizado por la Constitución y hoy en día no tienen ese derecho los padres. Hay mucho negocio ahí. Bueno, ya está, claro, pero es que además eso queda muy bien y muy demagógico. Pero es que es verdad, decirlo aquí, profesional de educación. Sí, perfectamente, pero que los padres tienen derecho a elegir lo que quieren y la educación que quieren, ¿vale? Alfonso, déjala que termine porque tiene que hablar Joaquín.
y no tiene por qué perjudicar a la enseñanza pública. Sí, No, Joaquín. perjudica. Bien, yo sí que prácticamente estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Alfonso, no en todo, me refiero a lo que se refiere al gobierno. Menos al en gobierno que andaluz. estás de acuerdo con la concertada. No, me refiero a lo que ha dicho sobre los errores, digamos, del nuevo gobierno andaluz, especialmente yo creo que Ciudadanos, si el consejero en cuestión cree que la forma de acabar con el paro es que la gente se mueva y se vaya a otras provincias, a otros sitios, pues eso es probablemente con lo que debería de haberse presentado ante la ciudadanía, ¿no? Como el punto estrella del programa electoral, ¿no? En lugar de decir que bueno, que eso es una cifra también, hablar de 600.000, bueno, que eso era pues por decir una cifra, ¿no? Vamos a decir, pues podría haber dicho 200 millones, pero bueno, decimos 600.000 empleos. Y con respecto a la concertada, tres cosas lo que quiero decir, con respecto a la concertada, evidentemente nosotros apostamos por la pública, como sabéis, y siempre apostamos porque como ha dicho Alfonso ahora mismo, que la pública pues, tenga más inversión y sea fuerte, pero vosotros en el gobierno de la Junta de Andalucía, además apoyado en Ciudadanos en la última legislatura, no apoyasteis tampoco la escuela pública como se debería, ¿eh? O sea, aumentó el 18% para la pública. Sí, bueno, se puede aumentar, pero las líneas de toda esta historia, vamos, los sindicatos ponían a parir y estaban manifestándose también a las puertas de San Telmo cuando vosotros gobernabais, ¿eh? Lo que callar. Y luego con respecto, claro, hombre, a vosotros gustaría que no existieran los sindicatos, no existieran los sindicatos. Que existan, claro, pero que hagan bien su trabajo. Claro, y que no recibieran un duro tampoco. No, yo eso lo he dicho a él. Como los partidos políticos, ¿no? Que no recibieran dinero. Eso esconde una trampa muy grande. Mira, eso esconde una trampa. Eso es La financiación de partidos políticos en Yo España. no estoy en contra de los sindicatos ni mucho Yo menos. tampoco. En España se financia, por favor, Eso déjame terminar, por favor. En España hay un sistema en el que se financia partidos políticos en ayuntamientos, en diputaciones provinciales, en la autonomía y tal, para que no tengamos el sistema americano, es decir, para que no sea Florentino Pérez el que pueda financiar la campaña de fulanico, de menganico, para que sean lo único que se puedan presentar a las elecciones, para no tener una democracia a la americana, en el que las campañas electorales pagan un dineral y solo se pueden financiar legalmente con particulares que generalmente, evidentemente, no es el pueblo el que elige sus partidos. Entonces hay una trampa muy grande detrás de eso y creo que hay que hacer pedagogía en ese tema, ¿no? Porque se hace demagogia muy barata en ese tema, ¿no? Además, en el reparto en el reparto económico de partidos políticos y en la mesa y en todas las historias que se han entrado en el Parlamento andaluz, yo me imagino que a Vox no habrá renunciado, como es lógico también, a su aportación económica, ¿no? A su asignación como grupo parlamentario. Me imagino. Nosotros ahora mismo estamos con las cuotas de los afiliados, que es lo que como todo. Bueno, algunos como todo y otros las cuotas las tienen, como digo yo, de adorno, porque nadie las paga y se supone que se paga. Que no voy a entrar yo en detalle. Pero bueno, eso sería un problema. Pero voy a hablar lo que sí me gustaría hablar. Lo que sí me gustaría hablar, que ha hablado Alfonso, de la despoblación del medio rural. Lo hablábamos en la anterior sesión, 2 o 3 semanas, que lo dije muy claro, y vuelvo a decirlo. ¿Qué ha hecho el PSOE por medio de la despoblación rural en estos 37 años de gobierno? Nada. ¿Todo? Y ahora te ¿Cómo? Y te explico. ¿Y cómo? Y te explico. No, le explicas, pero le explica en tres palabras. Porque yo no vale, pues digo que sea no solamente culpa del PSOE, porque aquí ha habido 2 gobiernos. Que hable Miguel. Del PP y del PSOE, que lo que han hecho realmente en medio rural es dejación total de sus funciones, que tenían que haber apoyado el medio rural, que no lo han hecho. Miguel, una puntualización que quieres hacer. Si me dejáis, me toca. Bueno, yo que soy la que modero, te dejo. Gracias. No, es más, te pido por favor que hables. Vale. Pero si habla, Miguel, Miguel también habla. No procuro callarme yo. Pero en esta segunda parte, Alfonso está llevando la palma. Bueno, yo lo que quería decir es que Alfonso hablaba de las bondades que que han tenido los gobiernos socialistas en Andalucía. Y la realidad es que cojamos el índice que cojamos, la realidad dice todo lo contrario, tal cual. Es decir, somos los primeros en paro. Y eso solo y exclusivamente tiene un responsable, porque después de 40 años gestionando, oye, no estamos hablando de que es una legislatura, que estamos hablando de que son muchas legislaturas. En índice de educación ya hemos visto que los informes PISA nos sitúan en los últimos puestos de España y de Europa también. Y eso pues también tiene una responsabilidad en la que yo creo que el partido que ha ejercido durante tantos años el gobierno tendría algo que decir.
En sanidad, la famosa bandera de la sanidad, desgraciadamente la sanidad en Andalucía está fatal. Y está fatal a día de hoy después de un mes de gobierno del Partido Popular. Y hay que reconocerlo, que la sanidad en Andalucía es un problemón. Y que a día de hoy vemos como gente de Andalucía se va a Madrid a la sanidad pública de Andalucía, a otros hospitales públicos. Sí, Joaquín, te lo cuento. No está bien en absoluto. Joaquín, se mueve la gente en la calle. No está bien en absoluto. Yo no sé cómo estará de Madrid, pero lo que sí sé, podemos poner, yo tengo familia en Madrid, podemos poner casos concretos, cómo vemos, y te pido además ahora que me dejes hablar, que estoy en mi turno de palabras, por supuesto, que gente de aquí de Andalucía se va a hospitales públicos de Madrid. No sé por qué, por algo será, porque público, público, sí. Eso es una realidad. No, es tu opinión, ¿verdad? No es mi opinión, esos son datos. Y es una realidad. Y además eso, nos gusta o no es así. Quiero decir... Creí que te referías a los médicos, que también ganan bastante menos aquí que en cualquier otra comunidad autónoma. Pues mira... Pero del orden de 1000 y pico euros, ¿eh? Sí. Antes Alfonso afeaba al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía que había contratado o que habían elegido para algún tema en algún cargo de sanidad a uno que venía de... Al dirigente de sanidad. A un dirigente de sanidad, ¿verdad? Que venía de la Castilla-La Mancha, ¿verdad? Y que criticaba que allí había despedido a no sé cuántas miles de personas. No pongo en duda la noticia, no la conozco, pero no la pongo en duda ni tengo por qué no fiarme de ti. Es cierto, ¿eh? Pero mi pregunta es la siguiente, y además en la Junta de Andalucía la hemos vivido. No por gastar más quiere decir que tengamos mejores servicios. Pero si te pide gente... No por gastar más. Sí, pero tiene gasto, es personal. Tienes menos médicos, menos médicos, no es menos dinero. A lo mejor no quiere decir que aquí vaya a despedir a otros 3.000, no lo sé, no lo sabemos. Estamos dando por hecho una cosa que no, pero no quiere decir también que a lo mejor haya que hacer pues, una reestructuración, que no es que a lo mejor haya que hacerla, es que seguramente haya que hacerla, porque estamos hablando de que la sanidad, y no lo digo yo, sino que lo dice cualquier índice que queramos coger, no está bien en Andalucía. Por lo que cambio hay que hacer. Bueno, escuchadme, porque yo, al hilo de lo que estaba comentando, que sí que quiero decir y poner encima de la mesa, estamos en la comarca de la Loma, que, bueno, pues de la comarca de la Loma tenemos una representante de vuestro partido, precisamente en la Junta de Andalucía a nivel provincial, y hablando de sanidad, Frida Rumolina, del Partido Popular de Baeza, actual delegada territorial de Sanidad y Familias, de Salud y Familias, que ayer, bueno, pues la veíamos que juraba su cargo y tomaba posesión del mismo. Nos hemos quedado sin tiempo. Os voy a dar otras veces, dejo un minuto, pero es que esto no me ha alargado. Os voy a dejar de verdad, pero 30 segundillos por si queréis puntualizar algo. Empezamos por donde queráis, no tengo ningún tipo de preferencia, pero sí quiero haceros antes una llamada de atención. El día 6 de marzo vamos a hacer un programa especial sobre el tema mujer, porque el día 6 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres. Entonces, os lo digo porque vaya haciendo cabal en vuestros partidos y entonces, bueno, encontréis a las personas más adecuadas que en cada partido creáis conveniente para que participen en este debate en el que se pondrán encima de la mesa, evidentemente, entre otras muchas cuestiones, el tema de la brecha salarial. Obviamente, se hablará de muchísimos asuntos que ocupen también directamente a las mujeres con motivo de ese día 8 de marzo. Ahora ya sí, empezábamos con Josefina y ahora vamos a acabar con ella. Vamos a ir hacia este lado, si os da igual, y cada uno 30 segundos para puntualizar lo que queráis. Empieza tú, Mateo. No, a mí me da igual. Sí, es lo mismo, no te preocupes. Bueno, luego ya sí que lo llevaremos a rajatabla cuando nos metamos más en campaña. Bueno, yo solamente decir que es muy fácil criticar un gobierno que acaba de empezar, cuando han tenido 37 años pasar las cosas bien y no se han hecho. ¿Por qué no se han hecho bien? Lo he vuelto a decir, por dejadez. Es muy fácil decir, bueno, a ver qué ocurre. Hay que solucionar los problemas, hay que ser resolutivo. Y si hay que solucionar algo y mejorar, se debe solucionar. Lo que no esperamos, con tantos chiringuitos que se han creado absurdos, se podrían haber hecho muchas cosas y no se han hecho. Bueno, 30 segundos, Miguel. Yo, mi última intervención, y si me lo permitís, yo quiero darle la enhorabuena a nuestra compañera Trinidad Ruz por ese reciente nombramiento de delegada de salud. La verdad que para la familia del Partido Popular de Baeza pues es un motivo de orgullo, y la verdad que mis felicitaciones hacia ella, mi enhorabuena, porque la verdad que creo que pocas mujeres como ellas, trabajadoras, luchadoras, incansables en pro de su ideología y de su idea. Y solo espero y deseo que lo haga lo mejor posible, porque eso será beneficioso para todos, y estoy seguro de que ella lo va a dar todo. Estupendo, Alfonso. Bueno, yo reconocer, o sea, la enhorabuena como cortesía de la compañera de Baeza, Trinidad, pero yo no me voy a pronunciar en torno a
a eso, más allá de la enhorabuena de cortesía. Yo creo que la primera pregunta que nos ha hecho al principio del debate era el 28A. Creo que tenemos que construir entre todos los partidos políticos una España en positivo, una España donde quepamos todos, una España que le dé sentido a la bandera en el contenido de la bandera, que es que la gente viva bien, que la gente pueda tener una vivienda en condiciones, que pueda tener una educación en condiciones y una sanidad en condiciones, y que desde lo público hagamos todo lo posible para hacer digno este país. Para eso va a hacer falta mucho pacto, mucho acuerdo y mucho diálogo. Y creo que nosotros, desde nuestra humilde aportación en esta mesa, tenemos que contribuir a ello. España se construye entre todos. Perfecto. Yo quiero hablar de dos fechas anteriores al 28 de abril y el 26 de mayo. Son dos fechas importantes, evidentemente, el 28 de abril y el 26 de mayo. Son dos elecciones, además, que no tienen nada que ver unas con las otras y seguramente los resultados probablemente no tengan nada que ver unos con los otros, puesto que son elecciones diferentes y en cada votación se vota de una forma diferente. Pero antes tenemos dos hitos importantes que para nuestra organización son importantes, ¿no? Y yo creo que para la gente en general, ¿no? La gente que nos acompaña generalmente en este tipo de actos, que son el 28 de febrero, que tenemos en Sevilla la manifestación para apoyar tener más autonomía en Andalucía y para tener una mejor autonomía, y donde nos juntamos toda la gente que tiene conflictos laborales, que tiene problemas en sus puestos de trabajo, que pide una sanidad pública de calidad, que pide una educación pública de calidad. Nos vemos ese día, el 28 de febrero, en Sevilla. Estamos organizando los viajes y están saliendo, y además los paga la gente, 5 euros por barba, y no van a ir a ver fútbol, no juega el Cádiz ese día allí. Y en ese sentido decís que se pongan en contacto con nosotros para participar en esa jornada. Y el segundo hito importante es el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, en el que tenemos una huelga feminista, en el que vamos a apoyar desde Izquierda Unida y desde Unidos Podemos también, desde Adelante Andalucía, y que queremos que también sea una fecha importante. Unidas Podemos, Izquierda Unida y Igual. Pero bueno, no decíais, habéis dicho Podemos durante toda esta legislatura, siendo Unidos Podemos. Ya el Unidas Podemos, Izquierda Unida y Igual, veremos a ver quién lo dice. Joaquín, a ti que está viendo, sabe que tú sí, exactamente. Eso es bueno. Y nada, que es una fecha importante también, un hito importante en el que estaremos ahí, en el que estaremos ayudando a nuestras compañeras, como no puede ser de otra forma. De hecho, sí que es verdad que de 9 a la Loma estamos intentando en estos debates darle participación tanto a Izquierda Unida como a Podemos, y que vayan viniendo representantes de ambas formaciones. Empezaste y te toca también cerrar. Bueno, yo quiero comentar, puesto que es verdad que ha nombrado a Trinidad y yo la felicito desde aquí, que el delegado de empleo es de Úbeda, que es Francisco Martínez Garbín, que me parece que es un acierto el que se haya contado con él. Es una persona que es funcionario de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha estado al frente de ella en Úbeda y ahora estaba en Jaén. Ayer era una de las caras más buscadas, decían, ¿quién sabe cuál es la cara del sobrino de Joaquín Sabina, ¿no? Sí. Creo que es una persona de una gran valía y para Úbeda es muy importante que esté de delegado de empleo. Bueno, estamos de enhorabuena en la Loma, con delegado de empleo ubetense, delegada de Salud Familiar de Baeza. Está muy bien tener representantes porque, bueno, seguro que van a intentar hacerlo igual para los 97 municipios, pero bueno, siempre da alegría que haya... Y ya pues trasladar un mensaje de esperanza para las próximas elecciones que vienen, de esperanza en el futuro, de intentar llegar a acuerdos, lógicamente, cada uno desde su medida, pero intentar eso, un mensaje de esperanza de que se puede cambiar, de que se pueden hacer las cosas de otra manera y hacerlas mejor. Bueno, y desde luego, muchos de los políticos de mucho más nivel, y me refiero a territorial, deberían tomar nota de cómo se debate en esta mesa, que esta mesa se debate de maravilla y además aquí no hay ni tonos broncos ni... muy a gusto. Encantado como siempre. Y sin hablar de Venezuela. Y mira que tenía aquí. Joaquín, hoy te has quedado con la gana. No, escuchadme porque fijaros en mi chuleta donde tenía el tema de Venezuela y el muro de Trump, y tenía también, quería hablar yo del tema de que se ha tipificado el tema de la imprudencia al volante cuando hay muertes y además se agravan hasta 9 años cuando además se ha consumido droga, alcohol, que tenía aquí muchísimas cosas, incluso el tema de los abusos de la Iglesia, la atención a las víctimas desde la diócesis de Astorga, en fin, temas traíamos, pero como siempre, pues más de la mitad se nos quedan en el tintero porque nos apasionamos con los temas que abordamos. Que esta va a ser la tónica hasta junio, porque lo urgente desborda lo prioritario. Sí, cierto. Y son temas además de candente actualidad, que de aquí al miércoles que viene seguramente tengamos un montón de temas que se han puesto encima de la mesa y que tengamos que valorar. Y seguramente no valoremos lo que haya pasado ni el viernes ni el jueves, porque tengamos cosas del martes y del miércoles que la actualidad manda.
Actualidad a Debate, el nombre del programa. Gracias, Josefina también, gracias Joaquín, gracias Alfonso, a los cuatro y a ti también, por habernos acompañado esta noche, a todos ustedes, pues como siempre. Gracias por su atención, por seguirnos, por ser fieles a nuestra cita en definitiva cada semana. Y hasta la próxima, que nos vemos en Actualidad Debate 9 de la Luma. Hasta entonces.